ocurre? Que la parte mental, o sea, nadie sabe cómo hablarse, o lo hace por intuición, por lo que ha leído, por lo que le ha dicho el vecino, en ese momento donde empiezas a andar en el maratón. Por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar darle a la audiencia algo que pueda aplicar desde que lo escucho. ¿Qué habré hecho para sentir esto? Orientarme solo en el resultado, es decir, ¿soy la persona que consigue un slot, un puesto en Kona o una marca? Ahí viene el problema en el sentido de que si no lo consigues o lo consigues, te viene el vacío. La persona que tiene esto como un estilo de vida y una forma de vivir y de incluso definirse, ¿vale? Pues no va a tener ese vacío. Incluso quizás tenga ganas de recuperarse pronto para volver a entrenar. ¿Visualización sí o no? Vale. ¿Podéis poneros de pie? ¿Sí? Sí, claro. No es una broma. ¿Podéis poneros de pie? Hoy os traemos un episodio muy especial porque entramos en un terreno del que se habla poco, pero que todos sentimos, la mente en el triatlón de larga distancia. Entrenamos vatios, ritmos, nutrición, pero ¿qué pasa con todo lo que ocurre aquí dentro, antes, durante y después de una carrera? Pues eso, para entenderlo hemos invitado a José Antonio Infantes, psicólogo deportivo, entrenador y triatleta, que pone luz en temas que muchos arrastramos en silencio. Ansiedad precompetitiva, calambres que no se explican, sales solo con sales, burnout, vacío post-Ironman y cómo construir una mente que acompañe al rendimiento y no al límite. ¿O no, Ferka? Pues sí, además os dejamos ya con él, pero aprovechamos para adelantaros que muy pronto grabaremos otro capítulo sobre este mismo tema, que yo creo que es muy importante y que a veces dejamos de lado, con nuestro amigo Nacho Villarruel, que ya sabéis que compite poco y que seguro que ha tenido pocas experiencias de este tipo. Pero bueno, en verdad ya sabéis que ha tenido que vivir muchas situaciones en primera persona, así que hablaremos de este tema en otro capítulo especial con él. Si nos queréis dejar comentarios y demás, ya sabéis dónde hacerlo, o en su propio perfil que lo está poniendo. Así que sí, ahora no me enrollo más. Estamos en mes de Navidad prácticamente. Os deseamos la primera Navidad desde aquí, ¿no, Sandri? A todos. Primera Navidad que hacemos en podcast este año. Es la segunda. Este año, digo. No. ¿Hemos deseado otra Navidad este año? Ah, no. Ah, pues eso digo, la primera Navidad que deseamos este año. Ya, este año Vale, pues, eso sí. Es que está digo, son las segundas Navidades. Ya, pero la primera vez que deseamos Navidad este año. Y nada, lo dicho, os dejamos con la conversación completa con José Antonio Infantes, a quien les damos las gracias otra vez y disfrutarla tanto como nosotros grabándola. Venga, así chicos. Así es. Vale, adentro episodio. Bueno, pues como sabéis, el podcast de Elite Triatlón es un espacio donde vivimos, respiramos y disfrutamos del triatlón desde todos sus ángulos. Entrenamiento, mente, competición y, por supuesto, pasión por este deporte. Y hoy, además de tener un invitado que nos va a aportar muchísimo, estoy con los dos hombres de la casa, que no siempre sucede. José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Mira, pues oye, un huequecito ahí libre después de tantas obligaciones y tantas cosas, pero bien, encantado porque además hoy tratamos un tema interesante, una de las partes importantísimas de nuestro deporte, que es eso que todos tenemos mal, que todos tenemos mal y todos estamos como motos, y es que tratamos hoy todos los aspectos mentales y si puede ser de estabilización de esa parte importante o como dicen algunos de ese músculo importante, ¿no? Bueno, pues yo estoy encantado de que esté José Antonio aquí y vamos a ver, bueno, ahora que dices ahí cerca, ¿qué tal? Pues sigo con mi voz de hombre, de persona mayor, porque sigo con mi catarro aquí, pero bueno, es lo que toca. Más vale que sea ahora que más adelante. Así que nada, como tú bien dices, estamos aquí con una persona que nos va a enseñar muchas cosas que yo creo que a veces damos por hecho, pero que nos viene bien que nos lo digan desde un punto de vista diferente. Y nada más, por cierto, recordaros que nos podéis ver en YouTube, ver y escuchar en Spotify y escuchar en iVoox, la plataforma favorita, la que queráis. Y además en Instagram, que tenemos mucho contenido que creamos y por lo que nos decís y comentáis de interés, ¿no? Temas a debatir, noticias, vídeos súper chulos que nos curramos para hacer el ecosistema digital más triatleta todavía. Y nada, hoy en Elite Triatlón hablamos de este otro segmento del triatlón, que no se entrena en la piscina ni en el rodillo, sino que es la mente.
Y para eso contamos con un invitado de lujo, entrenador, psicólogo deportivo y una persona con amplia experiencia ayudando a deportistas a alcanzar su máximo potencial. José Antonio Infantes, bienvenido a Elite to Triathlon. Bienvenido, no, os quiero dar las gracias porque si esto fuera un podcast presencial, estaría sentado ahora mismo donde ha pasado Jan Frodeno, donde ha pasado Javier Gómez Noya, donde ha pasado Iván Raña, el último que me escuché ayer justo, y digo, joder, os lo decía fuera de micro, digo, me podríais haber avisado con 10 suscriptores y con menos gente por aquí porque es increíble, y os quería agradecer la invitación para la gente. Bueno, no sé si os gustará que diga esto, pero son las 2 de la tarde y para que vea la gente el esfuerzo que le ponéis y la dedicación al podcast, porque yo soy un escuchante más de lo que hacéis. Y Sandra me pasó las preguntas, así que íbamos a los temas, ¿no? Más que las preguntas para tratarlas en una hora que no voy a decir. Pero solo lo estoy reseñando para que la gente que nos escucha entienda el tremendo curso que metéis, que tenéis vuestro trabajo, que entrenáis larga distancia y que hacéis por aquí algo que hasta que no te traen aquí y ves toda la que tenéis montada, no, creo que no se valora, y quería decirlo antes de empezar porque el que está agradecido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy bueno eso que has dicho. ¿Habéis comido? ¿Habéis almorzado? También me dejé y dice, bueno, ya comeré cuando pueda, ¿no? Claro, digo, yo estaba en la duda, digo, como me ponga a comer, me voy a quedar dormido, pero es que si no, entonces, bueno, ahí es un pequeño snack. Esta es la realidad de Elite to Triathlon. Para que lo valoren, porque, joder, hay mucho curro y quería agradecerlos porque soy consumidor de vuestro contenido. Y mis deportistas también, que le habéis salvado el culo a más de uno cuando recuerdo el de Challenge Rock. Yo creo que os conozco ahí un poco antes, porque como entrenador me gusta transmitir las experiencias a mis deportistas que yo no he podido vivir. Creo que vivir algo y experimentarlo es parte importante de un entrenador. Creo que si quien se queda solo con el manual se queda a mitad de camino, y como no he ido a Rock nunca, pues digo, a ver cómo... Y hicisteis ahí un podcast maravilloso donde al final, joder... Digo, iba apuntando, y a una chica que llevaba ROT este año pude darle esos tips y esas cosas, o decirle, mira, toma esta entrevista, y es un valor, o sea, es un valor único lo que estáis haciendo con algunos temas increíbles, de verdad. Gracias. Pues qué bueno escuchar esto, chicos. A mí ya me ha subido la autoestima. Es la realidad, es la realidad. La autoestima, algo importante en los temas que se podrían tratar hoy, la autoestima. Pues eso. Es un tema. Yo voy a arrancar con una facilita. Tú trabajas tanto desde la psicología como desde el entrenamiento. ¿Tú dirías que el triatlón de media y larga distancia es más mental que físico? Vaya, cómo empezamos, ¿no? A ver, yo diría que no podemos entender el triatlón, ni ningún deporte de larga distancia, ni ningún deporte en general, ninguno, sin esta parte más mental y psicológica, ¿no? Sin el área. Yo siempre pongo el ejemplo de una mesa, 4 patas. Si atiendes entrenamiento, descanso y nutrición, va a ir genial, pero va a seguir coja de un lado. De hecho, yo hago ciencias del deporte después de psicología, y tenía claro que esa era la combinación que quería, tener en mi formación, porque yo, como cadete con 16 años en duatlón, ya experimento algo que yo no sabía que me ocurría. Es decir, yo entrenaba con unos números que yo luego iba a competir y creo que era el circuito andaluz de duatlón, y yo notaba que yo no era capaz de sacar esos números, que llegaba el momento, notaba la respiración agitada, y a mí se me iba mucho al tema digestivo, ¿no? Notaba que había problemas digestivos, y a mí todo el mundo hacía pruebas diagnósticas, me hicieron a ver si era intolerante a algo, tal, y lo que no sabía que era ansiedad precompetitiva. Entonces ya ahí me di cuenta que justo el rendimiento puede quedar anulado o no ser capaz de sacar tu 100% por no atender la parte mental, ¿no? Y si ya nos vamos al deporte de larga distancia y concretamente al triatlón, a la distancia full sobre todo, y a la media también, pero en el full hay un momento oscuro, no te iba a decir la maratón, pero hay veces que viene incluso antes, donde, ostras, la parte mental cobra tanto sentido que me siento, o sea, trabajo con gente que hace 800 y triatlón y full, pero hay mentalidad en todo, pero en la larga distancia de verdad hay un trabajo tan bonito y que marca tanto la diferencia que quien no atienda la parte mental no va a desarrollar su 100% nunca, o se va a quedar a medio camino, o no va a poder pasar a la competición lo que ha hecho en sus entrenamientos. Así que no sé si respondo.
sea, no Sí. creo que haya una parte más importante que otra. Necesitan las 4 patas de la mesa para que no se nos desvanezca nada. Totalmente de acuerdo. José, te dejo disparar. No, la verdad es que lo que acaba de decir, ¿no? De cómo se te agarra en el estómago y eso, ¿no? Yo conozco una persona que eso lo calificaba como la incapacidad de digerir algo. Es decir, aquí hay algo que no estás digiriendo y entonces por eso la sensación directamente va al estómago. Hay una típica pregunta, ¿no? que se suelen hacer cuando pues, entrevistas a un profesional, ¿no? Y es, ¿cuáles son los típicos errores que cometen los pros y los amateurs y demás, ¿no? Pero quizá a lo mejor aquí no es un tema de errores, a lo mejor es un tema de cosas que no se hacen, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos típicos, si dijésemos errores, lo pondríamos entre comillas, o cosas que ves que realmente no se están atendiendo en condiciones respecto a los temas psicológicos y temas mentales hoy en día? ¿Cómo lo estás viendo? Aquí podemos meter incluso el tema de redes sociales, cómo se está generando toda esta dependencia de los datos, incluso de los gadgets, o incluso toda esta dependencia de lo que es el reconocimiento desde el exterior. Es decir, que muchas veces incluso hay cantidad de gente que está trabajando más hacia el exterior que hacia su interior. Creo que de cada pregunta que me soltéis hoy podemos hacer un podcast de 2 horas. Entonces, sí, voy a intentar completar porque me enrollo un montón, pero si queréis, hacemos un capítulo de cada pregunta que me soltéis hoy a futuro, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, José, o sea, yo creo que justo estamos entrando en un juego, además desconocido, ¿no? Con el tema de redes sociales. Mira, yo si fuera, además como si fuera un Blumenfeld, si fuera cualquiera de estos 3 que han acaparado el podio en Kona, o sea, yo cogería y jugaría con Strava. O sea, yo cogería a alguien y le diría, toma el Garmin y hazte una tirada de 42 kilómetros. Porque es que ya estamos entrando en un juego mental de redes sociales, o sea, desconocido, ¿no? Y sobre todo en alto rendimiento. Pero si lo aterrizo a lo popular, yo creo que el mayor error es que precisamente todo el mundo, y aquí me incluyo, nos basamos en la prescripción que tenemos en Training Peaks, es decir, lo que nos prescribe nuestro entrenador, y no exploramos esa parte de qué tengo que decirme cuando entro en ese momento oscuro en el maratón y quiero andar, pero a la vez no, cómo gestiono una crisis, cómo me hablo en determinado momento, cómo gestiono la ansiedad precompetitiva, esos instantes previos al bocinazo de salida que tan determinantes son para que no se merme el rendimiento. Entonces tú empiezas a preguntar a cada uno de los triatletas o deportistas y es que realmente la parte mental queda muy desatendida. Sí, cada vez más yo creo que le están dando visibilidad, pero una visibilidad yo creo que todavía de terapia psicológica queda como muy abstracta, ¿no? Tú vas a decir, bueno, visualizar, respirar, sí, pero lo que es la aplicación específica de la parte mental, en este caso en triatlón, está todavía como desatendida mucho y sobre todo muy poco específica, podríamos decir. De hecho, yo lo que intento hacer con la gente que trabajo es intentar, y por eso creo que el ser también triatleta me hace poder hablar en su mismo idioma, así que por responderte muy concreto es que la gente no atiende. O sea, no atiende que igual que yo le intento decir que igual que hay una necesidad fisiológica y que como entrenador tú, por ejemplo, José, pautas porque hay que desarrollar eso, a nivel mental ocurre lo mismo. Y igual que a nivel nutricional. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte mental, o sea, nadie sabe cómo hablarse. O lo hace por intuición, por lo que ha leído, por lo que le ha dicho el vecino, en ese momento donde empiezas a andar en el maratón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el principal error es no atender. Y os decía lo de los noruegos porque estamos entrando ya también en un juego de mirar más hacia afuera, que si yo estuviera a cargo de la parte mental de algunos de esos, le diría, vamos a jugar con la gente, porque os está mirando todo el mundo y los vamos a volver locos. Entonces, cuidado, ¿sabes? Esta también es una reflexión de que el popular debe mirar hacia adentro y no a ver lo que ha hecho Pepito el vecino, que ha hecho ayer una tirada de no sé cuántos kilómetros a pie y él quiere repetirlo, porque, no sé. Entonces, bueno, es que ya te digo, de cada pregunta podemos hacer un podcast. Yo aquí me voy a colar un momentito, en el diálogo y en el guión. Y es que yo siempre, además me habréis escuchado 1000 veces y siempre lo diré, ¿no? Que siempre pienso en que primero trabajar a la persona y al ser humano para luego trabajar el atleta y luego poder trabajar el triatleta. ¿No crees que a lo mejor, y perdona que me cuele con esta pregunta, así que según ibas hablando se me ha ocurrido, hay un problema de base? Es decir, nos vamos a centrar hoy en hablar un poco de la competición, del triatleta y demás,
pero, ostras, quizá a lo mejor el tema está en ver dónde empieza la preparación psicológica de este triatleta, pero dónde están los verdaderos fallos y el gran problema de base que a lo mejor está en el ser humano. Y si de esa parte no la trabajamos en condiciones, pues muy difícil que podamos conseguir aquello dentro del ser humano triatleta. ¿No? Ahora mismo, ¿qué lagunas está habiendo en el ser humano triatleta? Podríamos decir, antes del triatleta, esas personas que tú estás tratando y que estás entrenando y con las que estás trabajando, que dices, vale, yo le voy a preparar por la competición, pero hostias, perdona la expresión, estoy viendo que aquí hay algo más de fondo que no va solamente con el triatleta. Totalmente. Muy buena pregunta, José. Y de hecho yo, diferenciando esto, al final la psicología es como la medicina, ¿no? Yo soy especialista en lo deportivo, ¿vale? Yo afino el rendimiento. Yo no entro en lo patológico. Digamos que la figura, para que lo entienda la audiencia, puede ser un preparador físico y un readaptador, ¿vale? Te lesionas al readaptador, te recuperas a afinar el rendimiento. Yo soy el preparador de la mente, ¿vale? Alguien que llega lesionado, él debería de ir al psicólogo clínico. Y te estoy diciendo esto porque justo en consulta de psicología deportiva a veces me llega la persona diciendo, Infante, es que no me hablo bien en el momento tal, es que la ansiedad me puede, es que soy... Y empiezas a rascar y al final acabo delegándole a un colega de psicología clínica. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que ha habido... voy a intentar recordar últimos casos, un tema de autoexigencia en casa por parte de los padres en el que las notas desde el cole tenían que ser de sobresaliente mínimo, ¿no? Entonces empiezas a hurgar ahí y tú dices, ostras, y al final acabo, ¿vale? Ahora soy muy cauto y de hecho mando un formulario previo donde rasco, porque hay veces que lo que quiero es no tener incluso ni esa primera consulta y decirle a la persona honestamente, lo tuyo hay que trabajarlo en otra dirección, o sea, o desde otro área. Entonces, respondiendo a tu pregunta, José, totalmente. O sea, y más ahora con el tema de las redes sociales, la inmediatez, o sea, 100% es un tema de base en la mayoría de los casos, pero, como yo digo, al final esto es bidireccional. Tú como entrenador, educándole, por ejemplo, cuando no le salgan unas series a lo que le has prescrito, cuando tú le educas y le dices que da igual que no haya estado en el rango, porque la carga interna sí que ha sido similar y que no tiene que ser tan perfeccionista, tú le estás ayudando a esa persona a que cuando no consigue algo en el trabajo o en sus relaciones personales, lo va a transferir. Entonces, al ser algo bidireccional, tú también como entrenador vas a aportarle muchísimo. En este sentido, no sé si respondo. Me acuerdo de esto porque hace poco, pues siempre voy consultando libros. No sé si tienes La mente del deportista. No lo he leído. Vale. Bueno, pues este es de Simon Marshall y Leslie Patterson. Además tiene una página web bastante interesante, así que salga para todos aquí, ¿vale? Y trata sobre triatletas, ¿de acuerdo? De deportistas de resistencia y mucho de triatletas, o sea que te puede ser bastante interesante. Y además hablan de un lenguaje muy coloquial y muy de estar con los pies en la tierra, ¿no? Además es graciosísimo porque luego ya sí que a veces mencionan en la base de otro, mira otro, este sí a lo mejor, doctor Steve Peters, el del chimpancé, ¿vale? Pues otro para ti si no lo has leído, ¿vale? Que es la paradoja del chimpancé. Nos anotamos. Bueno, luego este señor ha trabajado con Brad Wiggins y ha trabajado con la selección británica y con varios ganadores del Tour, ¿vale? Es graciosísimo también el tema de cómo nuestro chimpancé interno, ahí le habla del chimpancé interno, que es el que va manipulando todas las situaciones y cómo hay que negociar con él. Y entonces cuando has hablado de esto, me ha venido todo esto, que lo tengo aquí detrás, tengo la librería aquí, y digo, mira, pues hace nada me estaba consultando todos estos temas. Ya aquí este pequeño inciso de paréntesis ya lo aparco. Oye, dejaremos, súper interesantes esos libros, dejaremos los enlaces abajo. No hace falta porque veo alguno que está apuntándolo. A ver, espera, lo he hecho para atrás, no hay problema. Que lo bajáis abajo, ahí donde está el texto, y ahí están los enlaces están muy los bien. Libros. En vez de ser la casa del libro, la casa de José es la de los libros, que están ahí. Pues mira, mi madre la última vez que apareció por aquí empezó a contar, a los 320 paró. Te hace la pelota, niño. Ya está bien. Bueno, pues a mí me ha hecho gracia y me he identificado, he vuelto al momento este en el que cuando nos decías que Blumenfeld trabajar, ¿no? Es decir, bueno, vamos a engañar, ¿no? A veces nos sentíamos como engañados con ellos cuando estaban en Hawái o en Kona, los previos, que recordarás que hacían unos entrenamientos salvajes, hacía esto, lo otro, y mucha gente decía, ojo,
que igual esto lo están diciendo por lo que lo están diciendo, que yo estoy seguro que son capaces de hacerlo porque son unos portentos, pero en otras situaciones también se puede hacer para jugar psicológicamente, para trabajar, y de hecho muchas de las cosas que se hacen previas a pruebas de este nivel es un poco esa guerra psicológica de estoy muy bien, estoy muy mal, oye, yo he hecho esto, fíjate. Entonces, bueno, y de hecho muchos, me dirás que esto a veces es recomendable, se aíslan, ¿no?, de todo ese ruido mediático un poco para tener la cabeza en su sitio, ¿no? Date cuenta, Fercal, imagínate que tú eres Blumenfeld y yo digo, déjame el Garmin, ¿vale? Es que yo lo haría siendo técnico. Y yo me pondría semanas incluso de tapering a hacer un volumen brutal, ¿sabes? A ver, dentro de lo que pueda ser coherente, tampoco es hacer cosas que sean demasiado ilógicas, ¿no? Pero le daría un toque ahí que tú cuando tú siembras la duda de cuando, imagínate vayas en bici y yo voy al lado tuyo y tú eres Blumenfeld y yo diga, este cabrón ha estado apretando la tuerca cada tal, ha hecho tiradas de no sé cuánto, eso está en su mente, ¿sabes? Entonces tú imagínate el juego mental tan bonito que sería, o sea, es que yo lo haría, ¿sabes? Como da igual, porque va a llegar un momento donde el adversario diga, estos cabrones han estado metiendo no sé cuánto, por lo tanto se van a bajar, no sé, o sea, vas a jugar ahí con una pieza que ya deberían de estar jugando, si no lo están haciendo ya, porque es una ficha que antes no existía y afecta a las mentes. Totalmente. Y además estoy de acuerdo contigo en que yo soy Blumenfeld y te dejo el Garmin cuando quieras. O sea, que eso no hay problema. Ah, no sé. No podría ser. Oye, bueno, con lo que hemos dicho, ¿no? Hay una frase típica que decimos muchas veces que la cabeza marca la diferencia, ¿no? Y es así, ¿no? Es así, es verdad. Pero ¿en qué medida lo has comprobado tú? O sea, estamos hablando de mejorar minutos, posiciones o incluso lograr acabar una prueba antes que parecía imposible. No sé si tienes algún ejemplo claro de este tipo de cambio mental que ha transformado el rendimiento o algo que nos puedas comentar al respecto, ya que estamos hablando también de Blumenfeld, pero bueno, algo más cercano a nosotros. Pues mira, por daros algo que no he dicho todavía y que sigo ahí estudiando, y creo que aquí José tiene mucho que decir también, porque creo que para fans, no sé, corregidme si me equivoco, hicisteis un capítulo sobre los calambres, ¿cierto? ¿Vale? Sí, pues, sí. Pues mira, creo que le pasó a Sander, a Lionel, fue acalambrado en la natación, y creo que a Paco de la Paz también en acalambrado, justo en Epic. Y yo, bueno, llevo mucha gente a un triatlón bastante particular, que es Desafío Doñana, donde empiezas con ciclismo en pelotón, donde luego nadas. Y lo de los calambres, por ejemplo, lo estoy aterrizando porque a nivel mental se está evaluando que el tema de la ansiedad precompetitiva y la tensión con la que corres, con la que nadas, con la que montas en bici, por ejemplo, me encantó. Es que Raña es un maestro en esto. Cómo habla de correr relajado, cómo habla de fluir, cómo habla tal. Entonces, por aterrizarlo más a lo popular y dejar estos ejemplos más de estos grandes deportistas como son Paco, como pueden ser Lionel, es como, ¿quieres que los calambres no te arruinen la carrera? Pues vas a tener que controlar tu ansiedad precompetitiva. Estoy seguro que esos calambres que vimos en Kona en la natación tienen una parte, porque aunque se sacara, creo que fue él, ¿no?, el que se sacara el albornoz y hiciera un poco ahí el show, o sea, yo creo que había algo en su mente, cargaba de esa, digamos, bueno, a ver cómo revalido, a ver cómo, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Paco, y ojo, hablo sin saber, ¿vale? O sea, yo, Paco de la Paz, iba este año a Epic con el número 1, ¿vale? Él dijo, y declaraciones la dijo a vosotros. De hecho, vuestra entrevista a Paco yo me la he escuchado creo como 3 veces, porque me encanta cuando pasan cosas como esta analizar. Y él habla de boca seca y deshidratación. Pero claro, la boca seca también es un síntoma de ansiedad precompetitiva, ¿vale? Entonces, ostras, ¿sabes? Y además hay un dato que él dice. Iba a unos vatios que yo ni de coña me acalambro, ¿vale? Y os ponía el ejemplo del correr en pelotón, porque tengo triatletas que hacen esta prueba de Desafío Doñana, que es en pelotón, y nos hemos acalambrado, y aquí me incluyo, en vatios donde voy rodando cualquier día. Pero va de ir en el kilómetro 30 acalambrado diciendo, pero si voy en una normalizada de 170 vatios, que esto no es, esto es mi zona 2, ¿sabes? ¿Qué puede estar pasando? Tensión. Y por eso se está llevando mucho ahora el tema de los líquidos estos de pepinillo, manzana, wasabi, porque al final es como cortar el cable. Es decir, tu cerebro, ¿vale? Para que nos entendamos sin tecnicismo, cortas el cable, relajas y es como que desaparece la señal. Respondiendo a tu pregunta, Fercal, ¿quieres rendir al 100%? Tienes que trabajar esa parte mental. Aquí no es cuestión de porcentajes. ¿Quieres llevar a la competición todo tu potencial?
tienes que trabajarlo. Si no, es que no es cuestión de 20% esto, 80% lo otro. ¿Quieres tu 100? Atiende la mentalidad, atiende la nutrición, atiende el entrenamiento y atiende el descanso. Ahí está el 100. Y para apoyar eso que dices, y yo como experiencia de un compañero, ese tema de calambres, tenemos un compañero que casi siempre le entra calambres en competición. Entrenando normalmente tiene calambres, no tiene calambres entrenando, llega a la competición y tiene calambres. Y un año recuerdo, no sé si tú te acuerdas, José, que le recomendamos que compitiera más. O sea, oye, vete a más competiciones. Pasa por el hecho de preparar la competición previamente el día anterior, preparar las bolsas, ir a la competición, pasar por la mañana los nervios de que si la bici no, que si la coloco, que si no la coloco, que si salgo tal. Que pase por eso. O sea, como un entrenamiento a la cabeza para evitar esos nervios, evitar esa sensación de estrés que luego te puede provocar efectivamente los calambres. Porque este hombre probó todo lo posible de hidratación, de comida, de 1000 cosas y seguía teniendo calambres el día de la competición sin saber por qué. Qué bueno. Esta fue una de las recomendaciones que hicimos. A ver si por esto... Sí. Y recomendación que he hecho, pero que en su día no me funcionó. Y te cuento por qué. Imagínate que vas colocado en tu cabra y vas colocado mal, ¿vale? Y yo te digo, oye, pues para que no te acalambres me lo invento, para que no te duele la zona lumbar, porque te estás quejando a nivel cervical y lumbar, compite antes con ella, mucho. Y ahí lo que hay es un problema de base. Es decir, te tengo que colocar mejor, te tengo que hacer una buena biomecánica y ponerte en tu sitio. Entonces tú le estás diciendo que en ese ambiente repita. Y lo que estás repitiendo es un discurso demoledor, unas expectativas aquí por encima, un no controlar lo que se dice y lo que hace, y realmente le estás diciendo que repita un patrón que no es incluso bueno que repita porque está viciando. Con esto que me refiero a que habría que atacar ahí qué es lo que está fallando. Posiblemente en estas personas que sufren esto, te ves que en las semanas previas entran en duda, un discurso derrotista, no voy a poder, no estoy, llegan a la competición y todo el mundo está más fino que él, compara. O sea, estamos hablando de una necesidad de exponerlos al ambiente competitivo, eso está muy bien, antes de objetivos principales, me parece fundamental, pero también de atacar el problema. Y el problema es quizás lo que ocurre dentro de él, ¿vale? O sea, creo que puede ir. Hablamos entonces de una falta de autoconfianza. Ostras, es que la autoconfianza y de hecho si lo sacamos aquí como melón, ya es que además que creo que Carlos lo decía muy bien, ¿no? Al final, ¿cómo forjas la confianza y esa resistencia a la fatiga? Pues con el proceso de entrenamiento, con hasta cuánto estás dispuesto a sufrir. Es tan todo, ¿sabes? Que bueno, sí, en ese sentido habría que evaluar una de las áreas, sería autoconfianza, para ver realmente qué piensa esa persona sobre sí misma, por ejemplo. Claro. No, la verdad es que es un melón grande, sí. Pero yo os diría que quien tiene calambres nadando y en T1 ya es un síntoma para hacerlo mirar de por qué puede estar ocurriendo eso, y normalmente suele haber una base también muy, muy mental en eso. Porque Ferkan lo ha dicho, probó hidratación, probó no sé cuántos hidratos de carbono, pues, y seguimos acalambándonos. Yo en desafío menciono esta prueba porque como es particular por el formato, salimos en grupo, nadamos y corremos, es horrible. Es como, mira, probamos neopreno, más hidratos en bici, sales, potasio, o sea, yo qué sé lo que llevamos. Yo he probado de todo. Y hasta que llegó un año y que dije, me voy a poner aquí a hacer un estudio observacional. Y llegaba la gente a meta y decía, a ver, ¿tú te has acalambrado? Y me decía, no, yo no, infante, ¿vale? Y digo, vale, ¿tú eres ciclista? Sí, yo he sido ciclista. Digo, vale. Los que nos acalambrábamos éramos todos triatletas o gente sin experiencia en pelotón. Fíjate qué interesante. Es pura tensión. O sea, me resultó súper interesante y dije, joder, y esa fue la puerta para decir, vale, en los calambres hay algo más. No es solo hidratación, no es solo un tema de ajuste de intensidad, que por supuesto también, pero ese fue ya mi clic mental para decir, joder, en los calambres es una parte mental muy potente de tensión, de cómo fluyes y no sé, me parece súper bonito. Que incluso a veces viene hasta 10 días antes de la competición, esa situación. Justo. Por la propia presión, al final tenemos que entender que es o sea, imaginaos, no sé, recuerdo creo que Sandra ha estado en Vitoria. O sea, es que tú vas viendo acercarse esa fecha y entiéndeme, el cuerpo la recibe como una amenaza, ¿sabes? O sea, te van a comer, ¿sabes? Tu cuerpo, si no sabes gestionar ese estímulo, tú estás viviendo internamente que un león va a venir a comerte. Entonces, en función a la evaluación de ese estímulo, fijaos, ¿no? A cómo tú evalúas Vitoria, es un desafío, qué ganas tengo,
joder, a ver si no me veo capaz ni de bajarme en bici, creo que no voy a ser capaz ni de hacer los 180. Es que fíjate cómo cambia el discurso. Entonces, desde ahí, el juego. Que no me pase esto, a ver si esto, no sé qué, en vez de esa manera, pensar en otra cosa. ¿no? Total. El tobogán de los días previos. El tobogán de los días previos. Yo he llegado a tener calambres conduciendo en el coche a la prueba, ¿eh? Brutal. Brutal. Es decir, ¿cómo tengo calambres los padres si voy conduciendo? Y yo ahí dije, son nervios. Si yo nunca tengo calambres. Sí, sí. O durmiendo por la noche. ¿Cómo, José, perdón? Sí, o durmiendo por la noche o tener que levantarte 4 o 5 veces a orinar. En los días previos, eso, vamos, está clarísimo. O sea, total, sí. Total. De ir en el coche y sentir calambre, yo decía, no puede ser. Mentalmente yo decía, joder, a ver, perdón la expresión, ¿por qué cagamos canto y café previo a la competición? Y empecé a analizarlo y digo, joder, claro, fijaos cómo de amenazados nos sentimos como especie, que es como, un león va a venir a comerte, entonces, ¿qué haces? Pues cagas las veces que tengas que acabar y si son 200 gramos menos los que liberas, eso puede ser que el león en lugar de atraparte te pegue, te roce. O sea, digo, fijaos qué primitivos seguimos siendo y sobre todo también porque a nivel visceral y digestivo, pues terminaciones nerviosas igual que a nivel cervical y demás, pues muy emocional, ¿no? Pero lo del ir tanto al baño, digo, ¿esto por qué mierda es? Pues tiene también su explicación. Efectivamente, sí. Y bueno, yo ahora me voy a ir adentrando en el día a día entrenando. Y voy con otra pregunta corta y directa. ¿Visualización sí o no? Vale. ¿Podéis poneros de pie? ¿Sí? Sí, claro. No es una broma. ¿Podéis poneros de pie? Vamos a responder. Poneros de pie. Que no llevo pantalones. No sé, a ver que en el confinamiento hemos visto de todo. Claro, por eso digo. ¿Vale? Que bueno, si no lo hacemos con Sandra. Poneros de pie y, a ver, la gente estará haciendo rodillos, los que nos están escuchando posiblemente en directo. Así que, bueno, si alguien no está haciendo rodillos ahora mismo, que nos estáis escuchando, pues os invito a seguir esta pauta que voy a... O sea, esta visualización guiada para dar respuesta a la pregunta. Esta no la esperabais, ¿no? Vale. No. Nos ponemos de pie, ¿vale? Y simplemente guiando lo que yo os voy a decir. Bueno, antes de cerrar los ojos, os voy a pedir, cuando os lo diga, ¿vale? Primero os voy a hacer una pequeña visualización, ¿vale? Y luego os voy a pedir que, sin flexionar las rodillas, busquéis el suelo, ¿vale? Es decir, lleguéis sin flexionar la rodilla hasta donde podáis, ¿vale? ¿Queda claro el gesto? Sí. Y tenéis que pillarme referencia, ¿vale? Así que nos ponemos de pie, cerradme los ojos, ¿vale? Bórrame la sonrisa de la cara, Sandra, ¿vale? Que pueda afectar. Venga, nos ponemos en serio y, a ver, cerramos los ojos y respiramos, ¿vale? Conecto con la respiración, ¿vale? Simplemente fluyo con ella. Eso es. Me quedo ahí. Y voy a intentar buscar en mi recuerdo, ¿vale? En mi memoria, algún episodio jodido. Algún momento de mi vida o alguna emoción o alguna circunstancia que me lo haya hecho pasar tremendamente mal. O sea, tengo que buscar esa emoción, ¿vale? Cada uno la suya. Intentar recuperarla y atraparla, ¿vale? Una vez que la tengáis, quedaros con ella. Intentar rememorar el momento, la emoción y la sensación que os traiga. ¿Vale? Abrimos los ojos y buscad el suelo sin flexionar las rodillas, ¿vale? Hasta donde podáis. Y más la referencia. Volved. Y ya podéis sentaros. No os voy a responder ahora. Ahora me tenéis que hacer otra pregunta diferente a esta y luego volvemos otra vez. Ya lo entenderéis, ¿vale? Sobre todo, aquí necesitaré el aprobado de José, ¿vale? Ya entenderá por qué vamos a hacer este pequeño descanso. Comentadme cualquier otra cosa y luego volvemos. Pues mira, voy a comentar algo que se salga del tema. No del tema, pero sí de esto. ¿Habéis visto el libro que os he dicho antes? Pues lo que una de las preguntas que acaba de hacer Sandra, no te preocupes, que no es eso.
Vale. Hay un capítulo que habla muy bien de una cosa que se llama identidad autofingida. Y ahora sigamos. Ya lo hablaremos después también de la identidad autofingida. Sí. Vale. Bueno, José, pensaba que me ibas a decir, lo que acabas de hacer lo he hecho ya y ya sé lo que va a pasar. No, pero va un poco relacionado en eso que decía antes Sandra, pero bueno, ahora seguimos. Vale. Bueno, José, después de esta interrupción, para preguntarte, ¿tú con el tema de la visualización has tenido alguna experiencia o la utilizas, por ejemplo, no sé, en atletas, respondiendo un poco a lo que me decía Sandra, con atletas lesionados funciona muy bien y por ejemplo, el caso de Armstrong, si leéis el libro, o sea, lo utilizan incluso en procesos de cáncer, de recuperación de quimioterapia, es increíble. O sea, les hacían hacer una visualización que era durante la intervención de quimioterapia, ellos tenían que visualizar, obviamente había un entrenamiento previo, ¿vale? Que ahora hablaremos de hecho. Pero les hacían visualizar que las células de su cuerpo estaban combatiendo con las cancerígenas y estaban ganando la partida. O sea, fijaos que a lo que parecía antes chamanismo, ¿no? Y igual que ahora lo del grounding, abrazar árboles, tiene una evidencia científica y antes parecían gente loca que abrazaba árboles y ponía los pies descalzos, ahora ya hay evidencia y con esto pasa igual. O sea, se ha visto y comprobado cómo esa visualización en enfermos de cáncer ayuda a la mejor asimilación y efecto de la quimioterapia. O sea, y Armstrong lo cuenta, por ejemplo. Y, bueno, con todo el tema de la readaptación, cuando no puedes mover una articulación, también imaginaos que estáis jodidos de la rodilla, por cualquier motivo la tenéis inmovilizada, pues imaginaros que estáis extendiéndola y flexionándola. Se ha visto cómo mermas mucho también la calidad muscular y la hipertrofia de ese músculo, así que no sé. Creo que esto es un spoiler de lo que va a venir, da la respuesta. Además, yo sí he trabajado algunas cosas con alguien que tenía muchos problemas a lo mejor de bloqueos nadando y que se encontraba a lo mejor en ciertas situaciones en las que no salía adelante, pues el trabajar días previos mentalmente, el buscar las soluciones que él consideraría oportunas para salir de esa situación comprometida, ¿no? Para luego, cuando llegase el momento, ya están ahí. Ya tienes esas soluciones. Y lo que os decía ahora mismo, esto de la identidad del atleta fingido, esto lo hemos hecho todo de niños. Es decir, ¿quién no ha sido un futbolista y ha dicho, pues yo soy Ronaldo o yo soy tal? Pues incluso ¿quién no ha ido en bici pensando en el pedaleo de un profesional o de alguien y se ha puesto en marcha? Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta prescribir mucho, José, como entrenador. O sea, por ejemplo, ahora que tengo gente que va a media de Valencia y Valencia, ¿no? Maratón en diciembre. O sea, la media este finde y la maratón en diciembre. En esos entrenamientos específicos, en esa última serie que sabes que se puede atragantar, es como, oye, llévate la mente a el Parque de la Ciencia y mira, o sea, visualízate por allí. O sea, cuando le metes esa parte emocional, cada entrenamiento pasa a ser una prescripción a una experiencia, ¿no? Y que como entrenador también tengas el detalle de encaminarlo y darle ese toque al entrenamiento me parece algo fantástico, como bien decías, José. Al final tenemos tanto tiempo en bici, corriendo y nadando, que enriquecer el entrenamiento con ese tipo de emociones y pensamientos creo que lo lleva al siguiente nivel. Bueno, oye, luego volvemos a esto de la visualización. Yo, como tú has dicho, cambio de pregunta, pero esa me interesa mucho a mí porque además yo soy un defensor de visualizarte entrando en meta bien, cómo tienes que entrar, o sea, todo esto, de verte, cómo te quieres ver, ¿no? Pero cambio de pregunta. Muchos triatletas, incluso con buenos resultados, ya sabes, que sienten ese llamado síndrome del impostor que tenemos también en triatlón, ¿no? Que dudan de las capacidades o que piensan que no merecen estar donde están. ¿Cómo se puede identificar ese patrón en un deportista y qué herramientas psicológicas ayudan a superarlo? Mira, yo aquí más que una herramienta psicológica, yo creo que José como entrenador tirará mucho de ella, estoy seguro, que a veces que yo no tiro de la parte mental. De hecho, por eso os digo que para mí la combinación de ambas cosas, el tema del entrenamiento y la físico y mental, es la clave del rendimiento. Y yo aquí, más que cuando vienen un poco con este ruido mental que me has comentado, Ferkan, es ponerle los datos sobre la mesa. Es decir, normalmente son gente que desconfía después de un proceso de entrenamiento que ha ido bastante bien o ha habido cosas que tú dices, tío, hay que darle valía, ¿no? Porque a lo mejor se sienten así después de un entrenamiento de mierda que, como yo digo, es una gota en un océano. Entonces, a mí, aquí, más como de entrenador que psicólogo, te digo que
saco los datos de Training Peaks. Es decir, les digo, a ver, por ejemplo, hoy un chico en Valencia entraba con la comparación de, que está preparando la maratón de Valencia, de lo que está haciendo ya el resto versus él, ¿no? Digo, vale, pues venga, vamos a ver cómo estabas desde enero a cómo estás ahora, mira la evolución que ha habido en tu zona, mira la frecuencia cardíaca, cómo ha ido evolucionando desde que empezaste al ritmo que queremos conseguir en Valencia versus ahora. Fíjate, la verdad que la grafiquita del, vamos a decirle, mal estado, no es un estado de forma como tal, pero José lo puede explicar mejor que yo, ¿vale? Eso es oro, ¿vale? Porque yo le digo a la persona, digo, a ver, tú eres un jugador, imagínate que eres un personaje de videojuego, es tu nivel, fíjate cómo estás ahora. Entonces yo aquí, Ferkal, soy mucho de con cosas objetivables, ponérselas delante de él. O sea, al final creo que es lo que mejor me funciona. Hay veces que no podemos tirar de ellas porque, joder, estamos jodidos y es lo que hay, por lo tanto tocará aceptar. Ahí ya estamos en otro juego. Pero normalmente este síndrome viene con gente que además no debería ni de tenerlo porque lo ha hecho muy bien, porque simplemente es un estado crítico después de un entrenamiento o de un mal momento que hace que, bueno, que parece que todo lo que ha hecho ya no sirve de nada y no es así. Sí, a veces el síndrome de impostor es porque no te lo acabas de creer ya porque, como tú dices, tienes buenos resultados previos o porque no has tenido todavía resultados buenos, pero los puedes tener teniendo esa capacidad inferior. Esto viene, me recuerda a lo que nos decía Javi Gomendoya, de su misión ahora mismo también con los chicos dentro del grupo, que cuando, claro, basándose en su experiencia, lo que les ayuda a muchos es cuando están en la línea de salida con esa panda de bestias, un chaval joven que es la primera vez que sale, pero que él le cuenta su experiencia de cómo es, etcétera, y le convence de que está capacitado para estar ahí de sobra, porque tiene la capacidad para ello, porque ha entrenado para ello y es uno más. Simplemente ese día tiene que salir ahí y que le salga todo el entrenamiento y va a hacer su mejor carrera posible, ¿no? Entonces, ese síndrome de impostor es muy jodido en la vida en general, ¿no? En todo. Y en el deporte y en lo nuestro, pues mucho más, ¿no? Y muchas veces es difícil, necesitas a alguien al lado, ¿no? Como tú dices, como tú, que te ayuda a poner eso encima de la mesa. Muchas veces necesitamos eso, alguien de fuera que dice, mira, esto está ahí, míralo. O sea, no lo veas, sino míralo de verdad y lee los datos y esto estás capacitado para hacerlo mejor y quitarte toda esa mierda de la cabeza que a veces nos metemos, ¿no? Si quieres. Los datos bien usados son una genial herramienta. El problema es el sobreuso y la mala interpretación. Pero imaginad lo que debe ser para ese chico que don Javier Gómez Noya te diga que estás más que capacitado. Y me resultó súper interesante lo que dijo en su charla, la que le hicisteis a su entrevista, donde él se definía como una persona que no era altamente cualificada respecto a quien competía, ¿no? O sea, porque claro, yo me imaginaba a Javi como el talento extremo con su máximo por encima de todos y fijaos que él dice que no, que realmente tenía unos valores, a ver, sí de élite, pero no de los mejores y que era cuestión de trabajo, de disciplina, no sé, la gente que dice que le ha rodeado decía que era increíble verlo entrenar y que fijaos cómo también los humanizamos un poco, por eso os agradezco un montón que estéis trayendo a gente así porque podemos evaluar y podemos aprender mucho de lo que piensan porque, a ver, sí, son élites y doblan. Bueno, él decía que incluso tocaba 3 disciplinas por día, ¿no? Sí. Al final ese es o sea, su sesión de tarde es como nuestra primera sesión del día a veces, ¿no? Venimos de trabajar, no tenemos ganas de entrenar y tenemos que hacerlo. Pues él menciona esa pereza, ¿no? Es como yo no tenía quizás ganas de esa tercera, pero la hago. Entonces, bueno, la gente popular también debe mirar a los deportistas de alto rendimiento porque si sabe traducir el mensaje, es fácilmente aterrizable. Es como traerte el aprendizaje de Fórmula 1 al coche de calle. ¿Es posible? Saber traducirlo. Sí. Totalmente. Sí, es que yo, de lo que acabáis de comentar, mira, detalles así que puedo comentar y así enlazo también con otra pregunta, ¿no? Y es, esta parte del síndrome de impostor o de, bueno, pues dudar mucho de lo que tienes o de que debas estar ahí, yo me lo he encontrado dentro del deporte amateur, sobre todo más en mujeres que en hombres. Sin embargo, en hombres me he encontrado lo contrario de decirles, chaval, a ver, que solamente eres campeón del barrio, baja los pies a la tierra y no
cosas así, ¿vale? Que es todo lo contrario, no es como, madre mía, coño, pues, hombre, por lo menos está crecidito y estupendo, ¿no? Pero vamos a ver, que somos lo que Esa somos. parte está trabajada, esa parte estaba trabajada. Luego, hay otra parte. José, hay otra parte yo me imagino siendo tu entrenado, tu pupilo, y mandándome un audio, poniéndome los pies en el suelo y me cago. O sea, pero te he entendido, es como estabas intentando explicar los dos extremos, ¿no? El que hay que bajarlo y el que hay que subirlo. Sí, sí. No, además, esa parte, cuando José estudió lo de psicología... Yo como entrenador... A ver, que yo empecé con 14 años siendo entrenador y esto estamos hablando ya de los años 80 y algo. O sea que era cuando podías dar un capón a alguien en la cabeza para que rindiese. Ahora ya tienes que pedirle permiso para, oye, por favor, si quieres puedes esforzarte un poquito. Y entonces, vamos a ver, bueno, ahora son otros tiempos. La generación de cristal. Tampoco te has adaptado mucho, ¿eh? A estas nuevas eras. Sí, no, la verdad es que el otro día hubo un audio de un, seguramente que me escucha, ¿no? Sobre que quería ser más rápido, estamos preparando un Ironman, no, es que me encuentro lento, tal y cual. Vamos a ver, quieto. ¿Queremos un Ironman o queremos ser rápidos? Pues esto es muy sencillo. Pero mira, voy a mencionar a un entrenador que ha pasado por aquí, que es Jaime, ¿no? Digo, coño, un ejemplo. Jaime, cuando ha querido ser rápido, pues ha dejado el Ironman. O sea, son las cosas claras en ese sentido. Pero sigamos. Tenemos otra cosa difícil en nuestro deporte, de lo que habéis hablado, y es que, joder, es que hay un alto porcentaje de entrenamientos que se hacen como el culo. Porque, claro, como estamos en fatiga y como estamos acumulando trabajo y demás, y eso psicológicamente es duro. Pero no solamente es duro psicológicamente en esos momentos, sino que con el tiempo, al final hasta puede llegar a que uno se plantee si seguir, no seguir, quemarse y demás. ¿Cómo podemos distinguir que esa fatiga mental o esa quemazón, ¿no? Ese quemarse es algo que podríamos decir que va con lo cotidiano de nuestro trabajo o que realmente nos está llevando a decir, se acabó? ¿Podríamos identificarlo de alguna manera? ¿Podríamos verlo hay algunas señales que suelen saltar, ¿no? Para distinguir entre, ostras, este ya se le ha acabado, o no, es que este es el proceso y vamos a intentar mantenerle y a ver cómo trabajamos con él? A ver, es difícil porque, a ver, va a depender siempre de muchas cosas, ¿no? Si al final esto es como si tú dijeras, a ver si, ¿cómo decirlo para que no suene técnico? Es como si ves que un día el HRV te cae un poco y digas, bueno, ya estoy sobreentrenado. No. Pero ojo, vamos a ir viendo qué tendencia hay, ¿vale? Entonces yo siempre digo sobre todo, esto pasa y la evidencia aquí sí que es clara, más que el sobreentrenamiento, bueno, no vamos a hablar de sobreentrenamiento, sino estos estados de querer mandar al palco todo y decir no quiero saber nada más de esto o entrar en esa fatiga mental, es propia y más probable en deportes de larga distancia. O sea que nosotros como deportistas de larga distancia tenemos que estar siempre con las orejas tiesas, como yo digo, evaluando estos síntomas. Normalmente la apatía, es decir, el no tener ganas, el notarte, como yo digo, ¿no? Arrastrándote, que lo cotidiano, incluso, yo qué sé, salir a pasear, ir a trabajar, estar con tus niños, o sea, vas viendo ya síntomas de irte arrastrando en todas las áreas de tu vida y que cuando llega el momento de entrenar es como, no sé, es como apatía, es inercia, no hay ilusión y sobre todo, es que es difícil de decir esto, ¿no? Pero cuando acaban el reto, son esas típicas personas, y a ver, esto pasa, ¿vale? No quiero hacer causa-efecto, porque a veces que terminas de un objetivo y quieres tirar la bici a tomar por culo, ¿vale? Pero cuando alguien acaba un gran reto y no quiere saber nada del triatlón durante, te diría que más de 3 semanas, es como, ojo, cuidado, que a lo mejor en la preparación hemos sobrepasado límites, ¿vale? Ya te digo, no quiero hacer una respuesta como causa-efecto, pero sí que aquí apatía, desmotivación y sobre todo que después del reto no quieras saber absolutamente nada, es que quizá a nivel de carga de entrenamiento o incluso no haber asumido un reto de larga distancia, las cosas hay que decirlas, ¿vale? Pues por aquí creo que van los tiros, mucho. Pero es algo de irlo evaluando diariamente. El deportista no le apetece, no te hace el entreno, se lo salta, lo pospone. Y luego después del reto es como, tío, se acabó, no quiero saber nada más de hecho. Ahí ya sería como hemos tocado fondo. Aquí parecerá curioso, y ahora seguimos con todo lo demás, pero yo he vivido situaciones de esta situación de quemarse colectivas.
O sea, es muy típico en nuestro club, y ha pasado algunos años, entonces por eso he tenido que ir regulando temporada a temporada un poco todo el tema de la intensidad o incluso cómo enfrentarse al reto, porque ha llegado a tener un evento de 30 y tantos, 40 componentes de club, bastante importantes para algunos de ellos, pues porque es enfrentarse a una nueva distancia, enfrentarse a un nuevo reto, y encima rodeados con las miradas de todos alrededor, aunque también es la motivación de todos, pero también es la responsabilidad. Y llegar a abril a hacer el reto y ya no volver a competir hasta el año que viene, pero prácticamente casi todo el club, ¿eh? Ya. O sea, que son cosas que pasan, y por eso ha habido que ir modificando poco a poco el programa anual y ver cómo poder llegar hasta ahí sin que nos pase esto. Luego a veces tiro por la calle en el medio y pues en vez de abril competimos en junio y se acabó. El mismo método, diferente momento del año. No, pero fijaos que complejo. Aquí ya metemos la variable grupo. O sea, por eso os digo que al final esto es tan personal, que es siempre analizar a la persona, qué piensa, qué le ocurre, qué siente, porque es muy, muy individual. Pero ya si metemos el tema del grupo y club, ¡fua! Ahí entramos en otra historia. Oye, ya que ha salido el tema competición, así y todo el tema presión, competición y demás, ¿cómo se podría construir una rutina mental previas a la carrera? ¿Qué cosas hacer? Incluso para ir aproximándonos a ella y que estas cosillas se amortiguen lo máximo posible. Vale, pero José, defíneme por un tema de, por ejemplo, gestión de la ansiedad precompetitiva, ¿te refieres a ir dando recursos al deportista para que el día de la competición salga como debe, no? Sí, eso es, para que esos últimos días no todos sean preocupaciones, no todos sean dudas, sino que se puedan centrar en disfrutar de ese momento de aproximación y que cuando llegue la competición, pues salgan con una sensación de, joder, por fin estoy aquí. Total. A ver, aquí, bueno, yo creo que así que algunos de los que estemos aquí sí que hemos vivido el llegar, al menos con la sensación de tarea hecha, ¿no? Por eso yo siempre hago aquí varias cosas, José. Lo primero es normalizar esa sensación de duda, ¿vale? Al final, volvemos a lo que os he dicho al principio de la charla. La competición es un estímulo de amenaza, ¿vale? Que nos pone en alerta. Entonces, hablarnos bien y no tener dudas es prácticamente imposible. Es decir, podrás estar más tranquilo, podrás estar más relajado, pero en cierto nivel siempre va a haber alerta. Y cuando va a venir un león a comerte, no vas a pensar qué bien voy, qué guapo soy y qué bien lo he llevado. No, todo lo contrario, la mente se va a ir hacia pensamientos que van a mantener ese nivel de activación y te van a mantener en alerta por si sale el león. Entonces, lo primero es que la persona no entre en pánico. ¿Por qué? Porque tan solo decir a la persona que es normal y que evalúe de una forma menos negativa esa emoción que está viviendo en esos días, ya ayuda, ¿vale? Pero la mentalidad, y quizás no responda con esta respuesta a lo que me dice José, porque al final es tan individual en cada uno que va a ser cuestión de, desde el minuto 1 en el que empiezas la temporada, ir incluyendo ya cosas en cada uno de tus entrenamientos a nivel mental para desarrollar esa confianza. Es decir, esto es, para que me entienda José, que desde el rodaje primero o los cacos primero que tú prescribes como entrenador en pretemporada, cuando la persona ya está hasta el gorro de la duración del entrenamiento, de la intensidad o se siente fulminado, tú ya ahí empiezas a aplicar cosas. Es decir, la persona te ha dicho que se siente de esta forma, que no ha terminado el entrenamiento por esto, entonces en la próxima aplícalo. Es decir, al final esto es desde la pretemporada ir evaluando qué necesidades tienes a nivel mental para todos esos fuegos que vayan saliendo, atacarlos. De esa forma llegarás a los momentos previos de la competición, pues como llegamos con la nutrición, con el entrenamiento, con las cosas hechas, ¿sabes? Y como siempre digo, lo más importante para estar tranquilo, y aquí no es un tema mental, es un buen proceso de entrenamiento. No hay nada que genere más confianza y mejor confianza que una buena programación de entrenamiento individualizada y con un entrenador cualificado para ello. Eso va por encima, yo creo, que hasta de todo. Yo me acuerdo de una frase de Clemente Alonso que dijo: no hay mejor psicología que estar en forma. Haber hecho las cosas. Pues sí. Y además es que saber hecho las cosas conlleva haber hecho esa transición que sabes que la ves prescrita y ya te pone un poco nervioso porque sabes que va a ser la que cierra el ciclo y la más exigente, y tú te has metido en ella y has peleado contra tus fantasmas, has hecho lo que tenías que hacer, y en este sentido es que has sacado las armas y has batallado con la situación. Eso es psicología también.
Por lo tanto, estoy súper de acuerdo con esa afirmación. Pues ojo, que yo de esa afirmación no es que dude, pero todos conocemos gente que ha hecho muy bien los deberes y que llega el día de la carrera y peta, y se le va la pinza y no puede y se viene abajo. Vale, pues por eso, Fercal, también estoy de acuerdo contigo, porque al final aquí está el detalle también del entrenador, que no solo seamos autómatas, ¿no? Creo que a lo mejor la audiencia se siente identificada con entrenador prescribe, ejecuta y sin más, ¿no? Cuando llevas la experiencia de entrenamiento a, oye, ha pasado esto, he pensado esta otra cosa y lo he afrontado de esta manera, o el entrenador te dice, oye, pues cuando, creo que José aquí habla bastante de ello, ¿no? Cuando estés en ese momento donde estás desmontado a nivel técnico, date una autoinstrucción de empuja el pedal, empuja el suelo, cadera estable. O sea, tú ya estás educando ahí la parte mental. Hay gente que pasa por el proceso de entrenamiento como un sujeto pasivo, como el que, oye, toma y sale, y esas personas van a tener un problema aunque hayan hecho la tarea. Entonces, Fercal lleva razón y puede pasar, pero porque son sujetos pasivos, que no se sumergen en el proceso de entrenamiento, sino que ejecutan y sin más. También tengo que decir que estoy a favor también y que defiendo eso porque evidentemente si no has entrenado es difícil que salga luego lo demás. Entonces las dos cosas cuentan, ¿no? También, estas son dos figuras. Conocemos la figura del campeón de entrenamiento, que llamamos muchas veces entre nosotros, que es el que en entrenamientos gana siempre, pero luego llega la verdad y no. Y luego tenemos el otro, el motivado, que es el que entrene como entrene, llega a la competición y la va a hacer siempre bien. Y luego pues pasa lo que pasa. Pero bueno, que al final es todo un trabajo, como tú dices, que hay que tener en cuenta. Y sobre todo yo creo que mira, lo que nos estás contando tú hoy viene súper bien porque esto hay que ponerlo sobre la mesa. Y nos viene bien escucharlo y recapacitarlo y decir, pues mira, puede ser. Muchas veces necesitamos esto, que alguien nos diga qué puede pasar, cómo son las cosas. Y que seamos capaces de tenerlas en cuenta. Y que eso, estoy seguro que sale un poquito a la hora de la verdad, ¿no? En nuestro pensamiento. Entonces, yo te quería preguntar... Yo te iba a preguntar otra cosa, porque cuando él ha dicho piensa en empujar el pedal o tal, yo ahí sí me gustaría que nos dieras alguna pincelada, ¿no? Cuando, pues eso, el entrenamiento no está saliendo bien y en lugar de quedarte con algo negativo, no me está saliendo o tal, en vez de quedarte con ese bucle, pues ¿qué pensamientos podemos tener ahí, ¿no? Como has dicho, el tema de empuja el pedal. O si vas corriendo y los ritmos, tienes un rodaje suave y además los ritmos son malos y tienes mala sensación, no sé, pensar en la técnica de la carrera en ese momento, no sé, cosas así que nos puedas también dar esas pequeñas pinceladas que sean cosas prácticas para nosotros en el día a día. Perdona, Andri, porque tú esto lo dices en el entrenamiento, ¿no? Porque yo le iba a preguntar algo parecido en la competición. O sea, claro, yo digo en el entrenamiento, en el día a día, porque también tenemos días así. Van a ir de la mano, Fercal. Os va a servir lo que voy a decir a los dos. Mira, a ver, por quedar, pues es que esto pueden ser mil cosas, ¿no? Pero vamos a intentar darle a la audiencia algo que pueda aplicar desde que lo escuche. Que se imagine nadando, en bici o corriendo, ¿vale? Sí. Y que cuando entra ese momento de fatiga, no vamos a diferenciar, fatiga, ¿vale? Física o mental. Tú ya vas a ver cómo te empiezas a desmontar concretamente de algo. Desmontar me refiero que hay algo técnicamente que se va, ¿vale? Que se nos va. Por ejemplo, yo que sé, en cabra yo me adelanto, tengo que volver a recolocarme, corriendo es un braceo que cruza aquí que ya me empieza a hacer oscilar lateral, no sé. O sea, cada uno seguramente tenga detectado qué es lo que desmonta antes a nivel técnico por un tema de fatiga, ¿no? Entonces, analiza eso, qué es lo que la fatiga te destroza antes y que no es interesante que te desmonte, por ejemplo, en cómo vas sobre la cabra. Y date una instrucción en imperativo o segunda persona, es decir, esto es muy importante y la evidencia dice que esa instrucción te la tienes que dar en imperativo, empuja el pedal, o en segunda persona, ¿vale? Para que tenga efecto y que tienen que ser en torno a 1 o 3 palabras como máximo, no pueden ser discursos largos, ¿vale? Orientados a mejorar eso. Por ejemplo, yo tengo deportistas que el tema de empuja el suelo, ¿vale? Empuja, cadera estable, agarro cuando estamos en el agua, en cadera, perdón, en ciclismo empuja el pedal, martillea, le sirven, pero esto lo tienes que buscar muy individual, es decir, por eso he dicho, analiza lo que desmonta tu técnica, o sea, analiza lo que la fatiga desmonta a nivel técnico y date una instrucción para ello. ¿Qué va a provocar esto? Primero, esfuerzo percibido bajo.
Segundo, digamos que te va a enfocar en algo técnico y por lo tanto a nivel de esfuerzo percibido se va a amenizar y a lo mejor los vatios se mantienen igual o no caen o incluso suben. Así que creo que es lo más instantáneo que pueden aplicar a nivel de discurso mental. Tomamos nota. Tomemos nota. Mira, yo quiero sacar aquí, sobre todo esto que estamos hablando, que me he acordado de una publicación que hizo Guillem Montiel, no sé si la has visto hace no mucho, No. en sus redes sobre esto, ¿no? Sobre la tranquilidad o no de una competición. Ahora mismo él sale con presión, sale como número 1 en muchas pruebas, es favorito y va a ser más todavía, porque cada día va a mejor y bueno, y es un crack. Y el otro día publicó una publicación que leo, así un poco por encima, que decía que hacía años que habría colapsado por las expectativas externas, ¿no? Recuerda que le preguntaba a Fernando Zorrilla minutos antes de la salida de un campeonato de España y que sinceramente le impresionaba mucho la tranquilidad y la fortaleza mental que tenía Fernando, ¿no? Entonces, él decía también que a día de hoy, gracias al trabajo de su coach deportivo, pues puedo estar más tranquilo porque sé que soy capaz de gestionar por mí mismo las emociones que van y vienen, disfrutando así de las experiencias vividas al 100%. Yo creo que es súper importante, ¿no? Ya sea el nivel de Guillem o el mío, tener eso claro y trabajado y que sepas cómo, con esos resortes que nos dices, cómo trabajarlo, ¿no? Pues sí, totalmente. Totalmente. Aquí muy de acuerdo porque al final... Pero, joder, yo creo que aquí nadie... O sea, aquí yo le diría a la audiencia, porque al final, a ver, ¿cómo decirlo? No todos no todos pueden correr como Blummenfelt, ¿vale? Entonces, tampoco debemos exigir a una persona una determinada forma de estar o emoción precompetitiva. ¿Por qué? Porque hay gente más introvertida, más extrovertida y hay perfiles de personalidad. Igual que no vas a lo mejor ninguno de nosotros 4 vamos a poder correr a 3 minutos el kilómetro o un 10K, pues va a haber gente que no pueda tener ese estado de calma y armonía, simplemente por una forma, por un tema genético, ¿vale? De cómo nos predispone nuestra base, ¿ok? Eso de partida. Entonces, yo lo que abogo es porque la persona dentro de su rango esté lo más tranquila posible. Pero es que solo tenéis que ver a Zorrilla. O sea, a Zorrilla, tan solo el estar es tranquilidad, es paz. Luego va a haber gente, ¿no? Que tú dices, no la voy a poner quieta, pero simplemente dentro de su nivel lo vas modulando. Pero la esencia del mensaje me encanta acerca, el que es al final estar lo más tranquilo posible. De hecho, si tú te fijas en la semana previa a Kone, cuando ya están por allí, a la gente lo que le alarma mucho y lo que le hace confiar en alguien es la tranquilidad con la que están en esos días previos. Siempre mencionan eso, se le ve muy relajado. Eso es un síntoma de que está esperando el momento. Y por ello yo creo que es necesario trabajar. Pero hay veces que no van a tener la confianza. ¿Por qué? Claro. Por lo que ha dicho José, porque no han hecho los deberes. No, totalmente, sí. Y bueno, hay otros momentos de crisis cuando llega el día de la competición y bueno, pues mentalmente ese día no vas, el cuerpo no va. La cabeza va por un lado, el cuerpo por otro. ¿Cómo deberíamos de reforzar mentalmente ahí? ¿Qué técnicas podemos usar? A ver, yo lo que diría aquí es que al final, perdonad que me repita, pero es que para llegar a ese punto de qué tengo que reforzar es precisamente de lo que se tiene que preguntar la persona es qué tiene que mejorar. El problema de esta pregunta es que nadie lo hace. O sea, yo siempre digo que Training Peaks, los comentarios, bueno, digo Training Peaks o la plataforma donde entrenéis o si no tenéis plataforma de entrenamiento, un diario. O sea, es muy necesario, es que mira, o sea, en el Garmin nos colocamos temperatura, vatio, oscilación vertical, tiempo de contacto con el suelo, yo qué sé, o sea, tenemos de todo y para aburrir. Si tienes estrés ya te mueres. Medidores de lactato, o sea, puedes meterte aquí en todos los fregados que quieras a nivel de datos y nadie, o muy poca gente, o sea, ¿cómo decirlo? Describe y analiza lo que ha pasado emocionalmente ese día. Esto es algo súper importante que los deportistas y triatletas de larga distancia empiecen a hacer. ¿Por qué? Porque les puede llegar ese momento del maratón donde quieren salirse de la carrera, donde quieren parar y si paran no pasa nada. Si para, evalúa por qué estás parando y tranquilo que si andas 20 metros 10 veces en cuanto al tiempo total no va a ser tampoco tan dramático. El problema está en que cuando en entrenamientos, y por eso creo que es interesante que cuando después de durante un entrenamiento exigente que lo lleves a esas oscuridades de decir, hostia, hoy no estoy de cabeza, hoy no voy a entrar en los ritmos, hoy hace un calor infernal, te quedes ahí a decir, ¿cómo gestiono esto? Porque me resulta súper interesante que ese caos te puede dar mucha información. Y ojo, no estoy diciendo aquí a la gente que tenga que irse cada día a estallar y a entrar por la puerta de la oscuridad, ¿no? Pero oye, claro,
Es que hay gente que si no se siente bien, corta. O si no se siente bien, estamos en un deporte donde ha dicho José que prácticamente todos los días se entrenan fatiga y que a lo mejor tus vatios un día, el umbral está 20 vatios más bajo y tú por no ir en la franja alta, pues cortas el entreno o ya te evalúas negativamente porque no has ido en la franja alta. Pues no, hoy que esos vatios no salen en franja alta y a lo mejor tienes que estar en franja baja o por debajo, tienes una oportunidad ahí para ver cómo te hablas, cómo no detienes el entrenamiento, que luego se va a traducir en caminar lo menos posible en maratón o acabar tu Ironman. Entonces, bueno, creo que no respondo, pero es que al final es cuestión de empezar a hacer algo que no hacen, que es registrar emociones, diálogo, para empezar a pulirlo y trabajarlo. Sí, señor. La opción está de notas de Training Peaks. Claro, eso, que se acostumbren a dejo el feedback a mi entrenador en cuanto a entrenamiento, pero luego yo me dejo mi diario emocional. Incluso creo que ahora, al menos, yo como entrenador la tengo, no sé si también, las privadas, que esa privada, lo ves tú, claro, sí. con la actualización ahora, vale, que no quieres compartir esa parte emocional por el motivo que sea, déjatelo en zonas privadas y tienes en Training Peaks tu diario de entrenamiento, tanto mental como físico. Es maravilloso. Súper recomendable. Sí, súper recomendable. Yo siempre he usado diario de entrenamiento de escribirlo a mano y siempre he dicho que me ayuda mucho, porque te ayuda mucho, escribes el día a día lo que estás haciendo y entonces interioriza, porque hay veces que vamos como un piloto automático, ¿no? He sacado el entreno, ya está, pum, ya está, ¿no? Pero si lo escribes, lo tienes ahí constantemente, ¿sabes? Y eres consciente de lo que estás haciendo en el día a día. A mí, por ejemplo, me ayuda. Que las escribas cuanto antes, porque luego se te olvidan un poquito, ¿no? En el día a día. Muy buena, Ferca. O sea, yo siempre digo, a ver, tengo como dos momentos favoritos, ¿no? El justo cuando acabo, en ese momento, no sé, yo soy muy zen a veces de decir, hostia, acabo, y si tengo tiempo, porque hay veces que vámonos, bueno, nosotros sobre todo de larga distancia vamos dándonos patadas en el culo. Pero si tienes ese momento de parar y reflexionar, genial. Pero vamos siempre dándonos patadas en el culo, entonces, si sale mal el entrenamiento, no lo hagas justo después, ¿vale? Como recomendación. Claro. Y si no lo has hecho, pues cuando llegues a casa en ese mismo día, para que no se enfríen las emociones. Claro, no os recomiendo escribir justo después cuando las cosas salen mal. Cogemos un poquito de margen, de espacio, y luego las escribo. Pero tampoco... Ya por la noche, antes de acostarte. ya la hayas digerido, sí. Agradecimientos y emociones de entrenamiento antes de dormir. Como cuando hay que tomar una decisión, ¿no? Que no la hagas en caliente. Espérate, piénsala un poco y luego ya lo decides. Sí. Hablando de emociones y de momentos un poco así críticos también, la depresión post esta que todos conocemos, que hemos vivido a lo mejor y que todo el mundo vivirá, espero que sepa canalizarlo, porque eso significa que ha tenido un reto importante y que lo ha cumplido. Pues eso, que muchos a la hora de cumplir su objetivo, hacer un Ironman, 73, ir a un evento, ir a Hawái, ir al Mundial, estas cosas que al final siempre tienes ahí un poco como objetivo fundamental, ese vacío emocional, pues pasan del foco a una especie de desconexión, de tristeza, joder, no me apetece nada, tal. Desde la psicología deportiva, esto, ¿por qué ocurre? Supongo que será normal o no. ¿Y qué estrategias prácticas recomiendas un poco para afrontarlo? Yo, independientemente de que ya sabiendo que puede pasar, yo creo que ya es una manera de trabajarlo, ¿no? O sea, saber que esto puede pasar ya es una manera de que luego esa hostia, con perdón, no sea tan grande. Total, Fercal. No sé dónde leía y a lo mejor me equivoco, pero era como, bueno, en psicología como tal no le ponen un nombre, ¿no? Pero es como, no sé si en qué libro, el síndrome de la medalla de oro, ¿no? Es como cuando lo tienes, ¿ahora qué, no? Ese vacío, esa crisis de ya tengo todo lo que podía aspirar. Yo creo que aquí todo viene o sea, esto se tiene que atacar desde mucho antes, ¿no? Al final tú, como triatleta, yo creo que te haces una línea temporal, o gente que nos está escuchando, como que tiene un reto, ¿no? Llámese ir a Kona, llámese a hacer mi primer full o lo que fuese. Después de eso hay un acantilado, ¿no? Es como hay un vacío. Para mí ahí llega el problema, es decir, bueno, no lo veo un problema. Quien quiera hacer un full e irse, pues genial. Quien quiera llegar a Kona y acabar ahí, pues también todo es respetable en este sentido. Para mí el problema llega cuando la persona se define como triatleta y tiene el triatlón como modo de vida y vive esa emoción. Ahí yo, a la persona que va por el resultado y la medalla, le diría, oye, pues estás viviendo una emoción normal. ¿Por qué? Porque ya has conseguido lo que querías. Ya está. Ahora te toca buscar otros retos dentro o fuera del triatlón. Solución fácil. Solución difícil viene cuando es un triatleta que se define como tal, lo tiene como estilo de vida, disfruta, pero el objetivo le lleva hasta ese punto de vacío. Y ahí te tienes que preguntar lo siguiente, es ¿qué habré hecho
para sentir esto? ¿Orientarme solo en el resultado? Es decir, ¿soy la persona que consigue un slot, un puesto en Kona o una marca? Ahí viene el problema en el sentido de que si no lo consigues o lo consigues, te viene el vacío. La persona que tiene esto como un estilo de vida y una forma de vivir y de incluso definirse, ¿vale? Pues no va a tener ese vacío. Incluso quizás tenga ganas de recuperarse pronto para volver a entrenar. Entonces, aquí lo que hay que hacer es reconducir a la persona a la esencia del día a día, ¿no? A decir, pues yo qué sé, ver al amanecer salir con la cabra, que aunque parezca muy romántico, pero al final todos los que estamos aquí yo creo que estamos enamorados de la sensación de entrenar. Quien no esté enamorado de la sensación de entrenar y solo esté por la medalla, por la marca o la finalización de la prueba, pues va a tener siempre este problema. Entonces yo ahí le haría una pregunta más profunda de ¿para qué estás haciendo esto? ¿Para subir la foto o porque realmente te apasiona? Entonces, bueno, es un problema bastante complejo. Sí, pero fíjate, yo ahí siempre tengo esa controversia porque pienso también un poco como tú, pero a mí siempre me deja cierto vacío y siempre pienso que es el vacío de que cuando estoy preparando un Ironman tengo mi cabeza muy metida en ese día a día y aunque sé que después a la semana me voy a levantar con la misma ilusión, las mismas ganas de irme a nadar por la mañana antes de trabajar y seguir con mi día a día que supone el triatlón y me encanta, pero ya no tengo esa fecha en el Training Peaks y ese foco a lo mejor tan... Entonces siempre me queda como ese vacío, que no es tristeza, sino es como vacío, como... Sabes que después vas a seguir, salga mal o salga bien la prueba, sabes que vas a seguir haciéndolo porque es lo que te gusta y punto, pero siempre se queda ese vacío, que yo no sé explicarlo, es que se me queda así. Claro, o sea, pero sin más. Perfecto, vívelo, o sea, que al final, yo por ejemplo, sin conocerte, creo que te veo por redes y te veo una persona apasionada de este deporte, entonces, ¿por qué permitimos que un entrenador nos dé, voy a hablar generalmente, ¿no? Entre 2 a 3 semanas libres después de un gran reto para recuperarnos físicamente y no nos permitimos como triatleta de larga distancia tener 2 semanas de vacío? Es que es una emoción normal después de un reto de ese calibre, es decir, que al final es una fatiga, o sea, que pensamos que solo es tema de desajuste hormonal, desajuste fisiológico, pero es que a nivel mental has estado aquí, te has exigido aquí el día de la prueba durante 12, 13, 14, 15, 17, 8 horas y quieres estar motivado el martes. Sandra, permíteme decirte que claro, tienes que aceptarla, vivir esas emociones en esos 15 días y asumir que va a volver esas ganas y que posiblemente indagues un poquito hacia dónde dirigirte y en cuanto pongas algo en el horizonte, pues lo volverás a disfrutar. Así que normalidad también. Es que hay que vaciar. Hay que vaciar para poder llenar de nuevo. O sea, solo es eso. Y saber qué va a pasar, como tú bien dices, saber qué va a pasar y que eso va a estar ahí y que forma parte de todo esto. Y súper de acuerdo contigo, que si tu objetivo es conseguir esa medalla, ese reto tal, y luego lo dejas sin problema, lo único que al final somos personas y que tenemos que llenarnos de ilusiones, ¿no? Y de cosas que nos motiven un poco día a día y que nos hagan, pues, ser felices. De una manera o de otra, pero que sea así, ¿no? Y genial saber qué va a pasar. O sea, que no pasa nada, chavales, a todo el mundo que nos pase. Cuando tengamos un bajón post-evento principal, es porque tiene que ser así, porque lo hemos dado todo hasta ese momento y nada, que disfrutemos de ese momento también, como podamos. Así que, Sandra, y cualquiera que lo sienta, que realmente se sienta un apasionado, que no lo sufra, porque ya os digo, al final, creo que, Fercal, corrígeme si me equivoco, José, creo que además Carlos lo mencionaba, porque justo en este periodo post-Ironman, ¿vale? Después de un gran reto, no tiene por qué ser un Ironman, pero al final incluso él abogaba, y ahí cazo mucho con su opinión como entrenador, de no ser tan fijo ya con la recomendación que da de vacaciones, ¿no? Porque al final, joder, le estás dando a una persona que viene entrenando todos los días en semana, y a veces hasta por 2 o por 3, un vacío directo, ¿no? Entonces se está evidenciando que incluso física y emocionalmente eso no viene bien, ¿no? Incluso lo que a lo mejor es momento de hacer es unas vacaciones mentales, pero oye, pues practicas otras disciplinas deportivas, ocupas ese rato con lo que yo llamo, y como pongo en Training Peaks, con deportes alternativos. Que la persona y su mente y su cabeza le pide el descanso, cuelga la bici, la zapatilla y olvídate. Pero hay personas que realmente no les apetece parar o les apetece seguir moviéndose y lo que le vendría mejor es probar otros deportes en esa semana. Entonces, normalizar que esto es normal, te han quitado la zanahoria de adelante. Es así.
Eso No, sí. es que este llenar, llenar y llenar, si no hay ese vacío por lo menos, o algo de vacío para poder tener espacio, aparte de llevarnos a lo que hemos hablado antes de quemarnos, pues posiblemente haga que el cubo se desborde y también nos lleve a lo que es una obsesión. Es decir, esto es una de las luchas que tengo yo muchas veces con el tema, con algunos deportistas, de ver dónde está esa línea entre que esto es un hobby o que es una ambición sana, de que esto es algo que sí, es un modo de vida, pero no es algo que te lleva, que te lleva a la vida ni que te tenga que quitar la vida, en cierto modo. Entonces, ¿dónde podemos observar y ves tú esa línea en la que esa fina o delgada línea que pasa de ser un modo de vida, una ambición personal, algo que pueda llenarte, a algo que al final se convierte en una obsesión y que además pues me empieza a ser peligroso incluso? Esta tiene fácil y rápida respuesta. En cuanto empieza a afectar al área familiar o laboral. Es decir, en cuanto empieza a salpicar áreas de tu vida, como por ejemplo puede ser el trabajo o la familia, estamos sobrepasando líneas rojas. O sea, ya está. O sea, no hay más que decir porque es eso. En cuanto el área deportiva está afectando a cómo deberían de ir el resto de áreas, si quieres definirla a rendimiento, pues igual, el rendimiento laboral, tu estar familiar, incluso tu salud financiera, porque no rindes en el trabajo y te puede costar ello, empieza a haber un problema. Acabas de decir una palabra importante que es salud, es decir, la salud, pero la salud no solamente vista como salud física, sino ese concepto amplio que tiene salud hoy en día, tanto en relaciones sociales como en relaciones personales propias, como en tema de capacidad física o pues sí, pues ahí va yo en ese sentido, ¿no? En el momento que ya veamos que está afectando a la salud global de todo, de lo que es un ser holístico, pues la verdad, pero claro, es que yo tengo ahí un problema de ¿cómo haces que esta persona se dé cuenta? O sea, ya no puedo dar el capón. Hoy en día ya no puedo dar el capón. Y cuando lo dices verbalmente, eres un borde. Así de claro. José, que es un borde. Siento no poder darte la respuesta, José, porque yo tampoco la he encontrado. ¿Vale? Es como me da igual, quiero hacer victoria, digo. A ver, tienes 34 años. Decide. ¿Vale? No puedo decidir por ti. Haré lo mejor que pueda ajustando las cargas para que intentes salpicar lo menos posible. No queda otro. Está claro. Oye, 1:15, somos de larga, tú sabes. De larga, estás acostumbrado con lo que nos has dicho hoy y aquí seguimos, ¿eh? Y nos quedan unas cuantas cosas, así que... Yo como soy seguidor vuestro, no me habéis dicho la duración, pero ya me he percatado, así que tranquilo. Mira, ¿vale? además hemos preguntado estas semanas anteriores así a la gente, oye, tal, los sentimos, y te lo juro que tenemos mensajes que no, por favor, que sean largos, que tal, digo, a ver, que tampoco, que sí, que sean largos, que todos duren más de 1:30, que me quedo corto en el rodillo, que aunque vaya en el coche, o sea, digo, bueno, de esta forma tampoco sabemos hacerlo de otra manera, así que aquí seguimos. Para el que quiere escuchar, nunca es largo. Sí. Y aparte que estamos a mí me habéis alegrado días de rodillo aburrido, que odio el rodillo, por cierto, entonces como es maravilloso, sí. Si me durarais 20, 30, 40 minutos me muero, ¿sabes? No habría contenido. Bueno, pues nada. Oye, quiero sacar otro tema aquí, que es el de las lesiones, que ya sabemos todos que es algo que por lo que hemos pasado, pasaremos y demás. Y hay una palabra relacionada con las lesiones, mira, yo por desgracia también lo he vivido, es la palabra que te dicen los médicos de paciencia. Oye, pues nada, hay que tener paciencia en muchos casos, esto tiene que mejorar, tener paciencia y tal. A ver, macho, ¿cómo se trabaja realmente esa paciencia cuando lo único que quieres es volver a entrenar, recuperar tu modo de vida y esas rutinas que para otra gente son un rollo, pero para nosotros es nuestra vida? Vaya pregunta, Ferca, porque es como la de José, es como, a veces no tengo la respuesta, creo que para esta tampoco, pero sí que si te pudiera decir algo, al final, con mis deportistas, me ha servido mucho la parte como entrenador, delegar a un readaptador y como psicólogo también dejar que el readaptador o la persona que se encarga de esa recuperación sea quien pone la paciencia. Es decir, yo ahora a esta persona lo que le digo, a ver, aquí unos tiempos. Y además, lo que primero le digo, y aquí sí que lo educo como entrenador y psicólogo deportivo, es no hay tiempos, hay fases de recuperación. Porque la persona quiere que le digas en no sé cuántas semanas
estás volviendo a entrenar. No, porque ya sabemos, y José estará de acuerdo, que eso se ve solo en el fútbol, donde por un tema de millones de euros necesitamos decir que vuelvan y al terreno de juego, pero cada lesión, aunque sea misma, igual en una persona, va a tener un recorrido, una recuperación en tiempos diferentes. Entonces, delego a una persona que paute las fases para que neutralices un poco y tú también como persona lesionada te calmes y digas, vale, estoy haciendo lo que debo y estoy en esta fase. Eso a veces calma. Y sobre todo de llenar dentro de lo posible su día a día con cosas que tengan que ver con sus entrenamientos habituales. Yo siempre digo que, a ver, te habrá, imagínate, ¿no? Gente que, pues no sé, se jode una rodilla, ¿vale? Funcionalmente no la tenemos disponible, pero a lo mejor sí podemos nadar. Sí. A lo mejor tienes, creo que te jodiste clavícula, ¿no, Fercal? Sí, pues, pues vamos a hacer el rodillo que nos permita, vamos a intentar fortalecer el dedo gordo. Todo eso que no atendemos cuando estamos entrenando a tope, esos accesorios, esos trabajos compensatorios que nos saltamos, pues ahora le vamos a meter caña al hombro que está bueno, le vamos a meter caña a la fuerza, vamos a llenar esa hora o 2 horas que te dedicas al entrenamiento de propio entrenamiento, porque parece que la gente cuando se lesiona ya se invalida. Y se pueden hacer infinidad de cosas y de reforzarles millones de eslabones débiles que luego no atendemos cuando estamos a full. Sobre eso te quería preguntar también, porque muchas veces, y todos hemos oído amigos y familia que nos intentan apoyar, ¿no? Y animar. Esto te va a venir hasta bien. O sea, no te preocupes que esto... Y es verdad, en el fondo, o sea, esa frase no nos gusta oírla, pero en el fondo es verdad, como tú dices, porque podemos aprovechar para hacer otras cosas. Pero yo creo que es súper importante tener esto claro. Yo creo que esto nos enseña, ¿no? Cuando tienes un entrenador, esta parte, yo creo que también es fundamental que te diga que estés preparado para ello cuando llegue, o sea, y que seamos conscientes. Por eso a mí me encanta que lo grabemos, que esté aquí, que haya gente que lo escuche, porque que sepa la gente que cuando llegue ese momento que va a llegar, pues se pueden hacer otras cosas y hay que pasarlo. Igual que ese vacío que hablábamos hace un momento del post-evento importante, pues esto es igual, ¿no? Es aprovechar esos huecos y fomentar capacidades que no tienes trabajadas, etcétera. De hecho, hemos tenido por aquí amigos, ¿no? Triatletas que nos han contado que cuando han estado jodidos han trabajado mucho la bici y eso les ha dado un resultado de la leche después en competiciones, que si no hubieran estado jodidos en la carrera, no hubieran fomentado esa parte de la bici y posiblemente no tendrían el nivel que tienen en esto, ¿no? Entonces, bueno, que en todo hay algo bueno, ¿no? Al final... No voy a mencionar al entrenador, que me lo dijo, pero ha pasado por aquí, por el canal, y a base de elíptica ha salvado maratones de Ironman. Es como, vale, no podemos correr, pero sí que podemos hacer elíptica porque nos lo permitía y ha salvado grandes gestas a base de metemos más bici, suplimos ahí ese estímulo que no tenemos con elíptica y, joder, es un simple ejemplo para decir, lo que no tenemos que caer es en el no puedo hacer, me duele la rodilla, ya no puedo hacer nada, ¿vale? Ahí es donde quiero llevaros. Y que al final también tenemos que, y esta pregunta me la he hecho yo a mí mismo, es decir, ¿cómo puede irse algo de mi vida y sentirme tan vacío, ¿no? A veces el entrenamiento, y esto nos lo tenemos que preguntar, ¿qué estamos llenando? ¿Qué nos falta para que en cuanto la vida para y no puedo ir a correr, a montar en bici o nadar, me quedo frente a la vida y me incomoda? O sea, es algo jodido, pero hay veces que estas cosas, hay veces que la lesión no es por culpa de algo a nivel de carga de entrenamiento, puede ser algo somático, ¿no? Puede ser por estrés, por una circunstancia familiar, por lo que sea. Simplemente te para y hay veces que lo que quieres es enseñarte, pero como has dicho antes, Fercal, a veces no tienes por qué aprender de estas lesiones. De hecho, hay gente que se lesiona, vuelve a lesionarse porque no lo aprende. Esto es como lo de compite para que se te quiten los nervios, no. Si la lesión no la vives como un aprendizaje e intentas rascar un poquito en el porqué y forjas esos eslabones débiles, vas a volver a caer en el mismo agujero. Así que es momento de reflexión y de reforzar eslabones débiles, pero cuesta a veces conseguirlo con ellos. La pena es no tener cerca a alguien así como tú, que bueno, pero luego ya al final diremos quién puede estar a tu lado en esos casos para que todos estos resortes los toque, tío, y es fundamental. Así que, bueno, pues sí, totalmente. Y sobre esto de las lesiones, a mí me surge la duda de si es buena idea o no seguir vinculado al deporte, ¿no? De seguir viendo entrenos en el Strava, seguir al club, ir a eventos, mientras tú estás lesionado y no puedes estar ahí. No sé si eso puede generar más frustración o te puede alimentar para bien. Bueno, mira, cuando escucho vuestro podcast o cualquier otro podcast, la
respuesta que más coraje me da y rabia es el depende, pero es que realmente es de nuevo depende. Tengo a gente que literalmente le he dicho, oye, no te preocupes, le tocaba nadar o le tocaba ir a la pista en el club y él se ha ido allí, ha hecho su trabajo de recuperación en el césped y el club estaba corriendo. Siempre que la persona, esas circunstancias, le nutra porque puede, al final lo jodido de una lesión, para gente que incluso está en clubes, es que les quita no solo la parte de movimiento y con todo lo hormonal que eso genera, ¿vale? Claro. Que a nivel de emoción echan esas endorfinas que nos hacen, que nos cambian a veces el estado de ánimo, sí, a bien, pero también está la parte social, es como, tío, es que no me puedo mover y encima no hablo con Pepito, que me río mucho con él mientras caliento, ¿sabes? Entonces, a esa persona, si hace su trabajo de recuperación en el césped y luego en el enfriamiento, pues está hablando con Pepito, pues le va a venir de puta madre. Sin embargo, hay gente que estar allí viendo eso, pues es que tuve un chico muy interesante que es que estar allí y ver a la gente correr les aumentaba el dolor. Era flipante. Entonces, como siempre, depende de cómo reaccione la persona. Lo que sí que diría es Strava fuera, porque pasan todo el día viendo lo que entra la gente. Digo, fuera Strava. Totalmente. Yo ahí te voy a dar una pequeña alegría, ¿vale, José Antonio? Sí. En el tema de los dependes, y te voy a decir que yo ya hace mucho tomé la decisión de saber y, bueno, o autoconvencerme de que el depende solo existe en las entrevistas o en las preguntas genéricas. Solamente existe aquí. Todo lo demás no depende nada, porque es fulanito, pues tu situación es esta y esto es esto. Menganito, tu situación es esta y esto es esto. Y el depende solamente existe cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Pero realmente no es un depende, es decir, sabemos que hay una situación de tal persona y para esta persona es esto, y para esta otra persona es esto, y para estas situaciones trabajamos así. Y son respuestas claras y directas. Solamente existen estas cosas. O sea que ahí ya puedes decirlo de vez en cuando y además soltarlo así. Venga, una pregunta genérica, ahí estamos. Pero además es que además te iba a hacer una pregunta que yo creo que ya está contestada en cierto modo, ¿no? Que es este síndrome de retroceso, esta sensación que tiene la gente cuando se lesiona de que va a perder todo. Y claro, yo creo que lo acabas de contestar y si no, pues me corriges y me contestas lo que consideres. Y es que al final, estamos parados en esta situación, a lo mejor estamos perdiendo otras cosas, pero es una oportunidad de construir otras cosas. Porque claro, lo que te iba a preguntar es cómo trabajamos o qué mensaje le damos a estas personas que tienen este síndrome de retroceso y que están pensando que están perdiendo algo. Y acabas de contestar claramente que, bueno, es que es la oportunidad de construir otras cosas. Pero si tienes algo más que aportar en ese sentido, pues perfecto. Hombre, supongo que lo primero sería decirle, sí, tienes razón, vas a perder todo lo que has perdido, porque esto es así, si estás parado es así, y ahora vas a mejorar otras cosas. Ostras, es que, no sé, mira, tenemos un caso, te lo dijo bien claro, Fercal. Tenemos un caso muy claro en el club, ¿no? Que pues no puede hacer deporte por un accidente de tráfico, además, y, joder, es que tengo 11 horas de entrenamiento en Training Peaks. Es decir, ¿por qué? Porque estamos haciendo cracking, que es, bueno, es un pedaleo con brazos, estamos haciendo power breath, estamos haciendo contracciones musculares isométricas, o sea, ¿qué va a pasar? Pues yo le he dicho, pues te vas a poner muy fuerte de brazos, o sea, vas a nadar como, vamos, o sea, va a ser impresionante. Pero es que además no vamos a estar perdiendo casi capacidad cardiorrespiratoria por todo lo que estamos haciendo. Entonces, hombre, es verdad que el día que se ponga a correr o que se ponga a pedalear, pues esto va a estar un poco difícil, pero estamos haciendo otro trabajo que tú sabes y conoces bien, José Antonio, que es esta situación de neuronas espejo. Es decir, vale, yo no puedo pedalear con la pierna derecha, pero sí puedo pedalear con la pierna izquierda. Claro. Total, y como se ha evidenciado que al final somos una unidad, ¿no? Incluso que lo que recibimos a nivel de adaptaciones, izquierda derecha, conecta todo. Y interesante aquí, José, el tema de la visualización con la pierna que a lo mejor no pueda mover, por ejemplo, ¿no? Entonces, joder, el claro ejemplo lo has puesto tú, es que digo, yo me quedo inmovilizado de piernas por cualquier motivo y me voy al Skyer y me empiezo a tirar para arriba, no sé, o sea, al final es cuestión de llenar esas horas y es que es súper importante para la recuperación, o sea, que ya no es un tema solo de hacer un triatlón, sino de recuperarte lo más pronto y bien. Oye, por cierto, que has dicho de visualización, ¿recuperamos lo de los pies? Eso. Justo. Claro, eso te iba a decir. Que... Vamos a ponerlo. No, además estaba en mi cabeza de decir, sí, está respondida, así que poneros de pie de nuevo. Así que vamos ahí. Pero es que la respuesta tuya es muy interesante. Vamos de pie. Vámonos. ¿Vale? Vamos de pie.
Ok, vamos a repetir lo de antes, ¿vale? Así que misma posición, me relajo, ¿vale? Conecto con la respiración. Simplemente esto es para irme un poco al presente y conectar conmigo y con mi interior. Y ahora nos vamos a ir a un lugar muy diferente. Nos vamos a ir a una emoción que te hizo sentir eufórico, lleno, esa emoción que le da sentido a todo. Una emoción de un puro éxtasis, de felicidad, no sé. Buscad en vuestro recuerdo algo así, de esa naturaleza. Tomarlo ahí y vivir el momento. Me gusta que incluso, bueno, reproduzcáis esa sensación de olores, de tacto, de temperatura incluso. Intentar recrearlo lo mejor posible y vivirlo, disfrutarlo. Abrimos los ojos y hacemos lo de antes. Buscamos el suelo hasta donde pueda sin flexionar las rodillas. Y tomadme la referencia, ¿vale? Ya se podéis sentar. Sandra, ¿diferencias con antes igual, más o menos? Ahora más. Ahora más, es decir, ahora has bajado más que la vez de la visualización negativa, ¿no? Sí. Ok. Fercal, ¿más o menos? ¿O igual? He bajado un poquito más. Vale. O sea, no he llegado a tocar mucho más, pero sí un poquito más. Vale. Si no, no pasa nada. Explicaré cuándo es igual o incluso a veces menos. José, ¿qué tal? ¿Más o menos igual? Yo he bajado un poquito más y te voy a decir lo que realmente me he dado cuenta. Vale, ok. Es que la sensación de esforzarte por hacerlo ha sido mayor. Eso es. Vale, me gusta, ¿vale? ¿Esto a qué nos lleva? A dos cosas importantes. La primera es un test de evaluación porque la gente quiere empezar a visualizar, pero realmente la tarea de visualizar es una tarea ardua, es decir, sería como el full del triatlón, es decir, saber visualizar con detalle para tener los efectos que nos trae conlleva mucho entrenamiento. Es decir, esta es una tarea evaluativa para, por ejemplo, en Sandra, si hemos visto que ha bajado un poco más o bastante más, vemos que es una persona capaz de traer a su imaginación emociones fuertes, puede recrear y sabe recrear. Entonces, su entrenamiento tendría que ser muy diferente a quizás vosotros que os habéis quedado igual o un poquito menos o con una sensación diferente. Cuando hago esto en charlas grandes o una vez lo pude hacer en un auditorio, la gente cuando visualizaba de forma positiva se les cambiaba hasta la cara. Algunos incluso que casi llegaban al suelo lo tocaban. Simplemente lo hago para evaluar el tema de la visualización y para hacer ver a las personas cómo una emoción puede, por ejemplo, contraerte, ¿vale? Es decir, puede, por ejemplo, afectar a tu cadena posterior. Entonces, imagínate lo que sería en triatlón, como decía Iván Raña, ¿no? Correr tenso, correr con ansiedad, pedalear con ansiedad. Al final, la cabeza es nuestro gobernador y todo lo que expresamos a nivel de emoción va a afectar a nuestras cadenas musculares. Entonces, hay veces que se hace incluso con olores, ¿vale? Podríamos haber traído olor desagradable y olor agradable y vemos cómo eso afecta. Entonces, bueno, para que veáis cómo esta de aquí arriba puede gobernar y en este caso era para responderos de que visualización siempre, pero con entrenamiento previo, porque no todo el mundo sabe visualizar y es una tarea muy compleja, ¿vale? Y punto número 2, bueno, ahí tenéis un efecto de cómo la cabeza puede condicionar y os he hecho sentaros para que si hacíamos la primera, lo hacíamos y luego inmediatamente después, el efecto de bajar más puede ser por el propio estiramiento previo. Entonces, os he vuelto a sentar, esos isquios se han acortado y hemos vuelto a repetir. Así que, bueno, esa era un poco la experiencia para que veáis cómo gobierna a veces nuestra cabeza, cómo nos hace cambiar la sensación, bajar más, quedarnos igual y cómo cada persona es individual. Qué bueno. Oye, ¿y algún tip para trabajar eso? O sea, para... Fercal. Sí, ¿Cómo visualizar? A ver, lo primero es esta no, hay muchas más, ¿vale? Y mira, por ejemplo, otra que hago para que los oyentes puedan, si quieren, hacerla en casa, es visualizar algo muy vívido, muy fuerte emocionalmente, que sea, bueno, bastante fuerte en la emoción que tú quieras, negativa o positiva, con un pulsómetro. Y vas a ver cómo personas que visualizan bien les desestabiliza la frecuencia cardíaca, es decir, empieza a elevarse. Entonces, ya tienes ahí un indicador interno de que
estás siendo capaz de visualizar. Es flipante esto. Y luego gente que literalmente está igual, o sea, que es plana. Entonces, eso, medir primero la capacidad para visualizar y luego empezar con visualizaciones sencillas en cuanto a, por ejemplo, las de movimiento, ¿no? De que tú digas, ostras, imagínate una persona que quiere recrear un patrón de movimiento en su cabeza, pues incluso si puede, que visualice extendiéndose el codo y luego intente recrearlo. Es decir, es como ese ejemplo externo, cerrar los ojos y tal. Pero esto es como el correr. Hay gente que tiene que empezar con cacos de 1 minuto, otros con 5 y otros pueden echar a correr el tiempo. No, lo que me refería es que para entrenar esa manera de visualizar, pues tienes que visualizar, ¿no? Como si quieres correr, pues tienes que correr. Pero que hay ejercicios de técnica que te ayudan a mejorar la carrera, pues en visualizar tienes que empezar, entiendo, por visualizaciones pequeñas, imaginándote, como tú decías, ¿no? A lo mejor solamente el codo, ciertos movimientos y ahí poco a poco. Vale. Simple, porque claro, la gente, por ejemplo, que la audiencia y vosotros buscáis si queréis en Fórmula 1, Fernando Alonso en Gran Premio de España 2007, creo, con Renault, hace una visualización del circuito y literalmente el volante hace lo mismo que en el circuito y clava el crono. O sea, estamos hablando de incluso en automovilismo, ahora ya porque hay simuladores, pero antes, ¿vale? Utilizaban la visualización para recrear el circuito, o sea, era una pasada. Ahora los simuladores hacen un gran trabajo, pero incluso previamente cuando están en el cockpit, antes de salir a clasificación, pues ahí están recreando la vuelta. Y les sirve de calentamiento. Es que la visualización es increíble, pero claro, ese es el top, ¿vale? Personas que ya saben recrearlo todo, ¿pero por qué? Por efecto de repetición. Entonces, bueno, al final lo que dice Fercal, hay que repetir. Vale. No, justo eso que ha dicho de automovilismo lo he visto yo en moto, que además me quedé alucinado. Digo, joder, ¿qué hace el tío tumbándose? Sí. Que tumbaba, o sea, y todos viéndole, ¿no? En su staff allí, y él, con los ojos cerrados, tumbaba, tal, y decía, joder, pues es justo, macho, me lo ha recordado. Sí, señor. Y hay uno muy bueno, que lo tenéis que buscar en Instagram, que es reciente, me encanta, por eso me encanta el medio fondo, pruebas de 1000 de 800 y sobre todo velocidad, ¿no? Porque aquí una buena visualización y un buen ritual, por ejemplo, en velocistas es crucial, ¿vale? Porque llevan el nivel de activación a donde deben, porque es que el nivel de activación va a ser determinante para una buena reacción, ¿vale? De salida y sobre todo para velocidad punta. Entonces, lo he visto. Sí. Cogen y están las salidas previas dando el golpe, el pistoletazo de salida y están los de la salida anterior como si estuvieran en taco y cuando le dan el pistoletazo de salida, ¡pam! Gesto. O sea, esa persona está ya corriendo y está metiéndose un calentamiento, algo diferenciador. Y es increíble verlo. En atletismo es increíble ver cómo lo hacen. Sí, señor. Me gusta mucho. Bueno, José Antonio, antes de despedirnos, cuéntanos cuáles son tus próximos retos deportivos y si hay algún Ironman en el horizonte o todavía no te han convencido. A ver, este año he debutado en media distancia, ¿vale? O sea, creo que tengo un problema y es que hasta que no me veo que he quemado una distancia, no pasa otra. De hecho, he hecho yo llevo desde 2010 haciendo triatlón. ¿Sí? ¿Cuántos son? No son los años quizás de vosotros, pero llevo ya más de 14, ¿sí? Y he hecho este año pasado por primera vez una media maratón y 2 medias distancias. Uno el de Posadas y otro el half de Sevilla. Entonces, bueno, veo un full todavía lejos. Quiero quemar mucho más la media distancia, pero sé que al final no sé. O sea, sé que lo voy a acabar haciendo. Pero, joder, cuando veo, por ejemplo, en la media maratón y en la media distancia me siento todavía tan novato, tengo que mejorar tanto en la cabra, tengo que saber hacerla correr y no solo aplicar vatios, que hasta que no pula eso, no pienso dar el salto a la categoría reina, como yo llamo, pero pues volveremos a Sevilla, voy a volver a la media de Sevilla, voy a volver al half de Sevilla y a Posadas yo creo que también. Así que repetir lo del año pasado para ver si he aprendido un poquito más. Y el Ironman, pues no sé cuándo va a llegar, pero va a llegar. Bueno, va a llegar. Si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes? No, si no es indiscreción. Me piden el carnet en el Mercadona, ¿vale? Así que imagínate, puedo aparentar 16 años, pero tengo 31 recién cumplidos. Vale. No, lo digo porque en competición me sprintan los cadetes. Me digo, no, chaval, no sprintes, que no soy tuyo. Que no soy de tu grupo. Qué bueno. Dinos, José Antonio, dónde pueden encontrarte y si tienes plazas abiertas. Aquí está tu espacio para contarlo. Pues mira, lo he puesto por aquí para que se vea Psicoinforma, porque me dicen por mi apellido que es Infantes, así que ahí en redes sociales pueden contactarme, ver mi contenido y que si quieren asesoría de psicología deportiva, entrenamiento, por ahí pueden contactarme, ¿vale?
Qué bueno. José Antonio, ha sido un auténtico lujo tenerte con nosotros. Creo que todos los que nos escuchan se llevan hoy un montón de herramientas y sobre todo una visión más completa de lo que significa entrenar la mente y el cuerpo. José, ¿tú qué dices? Pues nada, que igualmente, que un placer y sobre todo pues acercar la psicología, así como hemos dicho antes y varias veces, lo de a pie de calle, en cierto modo, aproximarla lo máximo posible con los menores tecnicismos posibles y situaciones o ilucubraciones de estas que se suelen hacer en el aire. La verdad es que un placer entero, completamente. Muchísimas gracias, José Antonio, por este ratito y por este ratito tan ameno y basado en la ciencia, pero ameno y divertido. Exacto. Totalmente. Si la lesión es divertida, nunca se olvida. Y hay veces que tenemos que hablar el mismo lenguaje. E insisto, gracias a vosotros por lo que hacéis. No habéis comido, trabajáis, entrenáis y estáis aquí grabando esto. Y soy un oyente agradecido que me habéis amenizado muchos rodillos, pero también me habéis ayudado como entrenador a acercar experiencia a deportistas que yo no he podido brindar porque no he corrido en Roth, no he corrido en Vitoria y hacéis una labor encomiable, de verdad os lo digo. Pues nada, de verdad, José Antonio, un placer y gracias por ayudar tú a nosotros y a los que nos están oyendo, a nuestros oyentes. Nos has aportado mucho, desde luego, y nada, esperamos vuestros comentarios a todos, equipo. Nos quedamos con este mensaje de equilibrio entre mente y disfrute que tenemos que tener y bueno, al final esto va de crecer, de aprender y sobre todo de seguir disfrutando a nuestra, ¿no? Así que nada, gracias por acompañarnos, gracias a todos vosotros por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo, equipo. Adiós. Nos despedimos. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo curráis, joder? Bueno, pues como sabéis, arranco. Arranca, Andy, otra vez. Sí, arranca, perdona. Andy, empieza. Eso. Dale gas. No vas a poder, ya verás. A ver si eres capaz. No te digo nada. Sí, voy ya. Va, no me quieres.